¿verdad? Dentro de los cuales se incluyen, ¿cierto?, la toxicidad, la reacción adversa a medicamentos, interacciones farmacológicas y luego una segunda mitad donde vamos a hablar de farmacología en poblaciones especiales, ¿ya? Entonces, vamos a ver varias cosillas en la clase de hoy. ¿Cierto? En primera instancia, siempre ir definiendo los conceptos que hay detrás de aquello, aprender a diferenciar entre los distintos tipos que existen, por ejemplo, en los casos de reacciones adversas y de interacciones, y también en el caso de poblaciones especiales, conocer las variantes farmacocinéticas y farmacodinámicas de estos grupos poblacionales que van a ir modificando finalmente la respuesta a fármacos y de hecho, digamos, situaciones en las que es muy importante tener en cuenta cómo esto, digamos, cómo estas variantes pueden ir modificando la respuesta a medicamentos. Entonces, claro, vamos a identificar, digamos, estos conceptos y vamos a poder ir reconociendo las diferencias entre cuándo es toxicidad, cuándo es RAM y los casos que sean interacciones de qué tipo de interacción es, si es farmacocinética o farmacodinámica, y vamos a aprender, digamos, las distintas clasificaciones que existen y por ende a aprender a, digamos, a relacionar cuándo es una, cuándo es otra. Y lo mismo con las diferencias farmacocinéticas a nivel de farmacodinámica que existan en las poblaciones especiales. Vamos a aprender a identificar cuáles son y en qué situaciones pueden ser relevantes. Entonces, vamos con el primer grupo, ¿cierto? Con lo que es toxicidad, RAM e interacciones farmacológicas. Y recordar, ¿cierto? En primera instancia, cuando hablamos de toxicidad, ¿cierto? Ya habíamos definido un poco esto acordarse, ¿cierto? En nuestra clásica curva concentración plasmática tiempo, ¿cierto? Teníamos este intervalo que estaba definido, ¿cierto? Por la concentración eh, mínima efectiva, ¿cierto? Que de aquí hacia arriba se supone que ya estamos en concentraciones plasmáticas donde el fármaco es eficaz y teníamos, ¿cierto?, la concentración mínima tóxica, ¿ya? Sobre la cual, obviamente, desde aquí empiezan los efectos relacionados a toxicidad. Entonces ahora vamos a hablar de todos aquellos efectos, aquellas situaciones que ocurren cuando estamos por encima de la CMT, ¿cierto? Nos pasamos de el intervalo terapéutico, ¿ya? Y de hecho, por esa misma razón es que hacemos la diferencia, ¿ya? Cuando, si ustedes se dan cuenta, entre los distintos tipos de efectos, entre los efectos terapéuticos y los efectos adversos. Y dentro de los adversos tenemos, ¿cierto?, los clasificados como secundarios, que esos son los que de ahora en adelante vamos a llamar, ¿cierto?, reacciones adversas a medicamentos o RAM, ¿ya? Y tenemos los efectos tóxicos por otro lado, que ya es otra categoría, y que ahí, o también efectos nocivos, ¿cierto? Porque habíamos hablado que sustancia nociva o sustancia tóxica, ¿cierto? Podía estar, digamos, asociado a particularmente, ¿cierto? A estas moléculas ya en concentraciones que particularmente ya hacen un daño, aparte, digamos, de los efectos terapéuticos, ¿ya? Una, y por eso que, por ejemplo, dentro de esos efectos nocivos están los asociados a efectos farmacológicos, a un mecanismo de acción, a un mecanismo tóxico, ¿ya? Están, digamos, los característicos a, por ejemplo, toxinas, ¿ya? Efectos derechamente patogénicos, que aquí obviamente los farmacológicos no entran. Y están los efectos de sustancias que, por ejemplo, pueden generar un daño directo al ADN o al genoma, y ahí, por ejemplo, tenemos algunos casos de por ejemplo, la exposición a radicales libres o algunas moléculas que tienen acción genotóxica directa, por ejemplo, en la exposición, por ejemplo, a algunos gases industriales, como es, por ejemplo, en la producción de PVC, por ejemplo, cuando los trabajadores se exponen, por ejemplo, al monómero de cloruro de vinilo, con el paso del tiempo se ve que hay un efecto genotóxico. Pero esos son casos de, digamos, otro tipo de toxina. Acá en particular vamos a hablar de estos casos de la toxicidad, ¿cierto?, farmacológica. Y muy importante es entender que muchas veces los tóxicos siguen, en el caso de los fármacos, siguen un modelo eh, que está, digamos, un tanto en cuanto a conducta, un tanto desplazado
de lo que normalmente nosotros conocemos, ¿cierto? Como esta gaussiana clásica que se produce, ¿cierto? En la curva dosis-respuesta, ¿cierto? Este modelo de campana que ya hemos visto, ¿cierto? O perdón, en la curva de concentración plasmática a tiempo. Si ustedes se fijan, nosotros, ¿cierto? Siempre tenemos un intervalo en el cual de dosis, en el cual nosotros tenemos efectos benéficos para nuestro organismo con el uso de determinados fármacos. Pero cuando esa dosis, que está en el eje X, se incrementa pasado de cierto límite, vamos a empezar a observar el fenómeno de toxicidad, ¿ya? Pero les comento que en general, no solo para los medicamentos, existen sustancias para las cuales hay toxicidad tanto en el exceso como en el déficit, ¿ya? Por lo tanto, eso no sigue el modelo característico que nosotros conocemos de los efectos benéficos que siguen esta campanita, ¿cierto? Y por lo tanto siguen una conducta que se llama una conducta de hormesis o una conducta hormética, ya que son estos modelos ya sea bimodales o trimodales, donde observamos un intervalo de toxicidad ya sea por exceso o por defecto, ¿ya? Un muy buen ejemplo de esto en biomoléculas son algunas vitaminas, ¿ya? Por ejemplo, el caso, ¿cierto?, del ácido ascórbico, ¿cierto?, vitamina C, donde tenemos que tanto el déficit como el exceso de la misma fuera del intervalo que es considerado como beneficioso, ¿cierto? Puede producirnos daño, ¿ya? Ese es el caso donde vemos esta conducta como trimodal, pero también hay conductas bimodales, ¿ya? Donde este es el modelo más observado para los fármacos, ¿ya? Donde tenemos, ¿cierto?, un intervalo en el cual por debajo de esta dosis mínima, ¿cierto?, no es efectivo, pero un cierto rango en el cual sí es benéfico y pasado de ese rango es que empiezan los eventos de toxicidad, ¿cierto? Esta situación bimodal es la que se observa en la mayoría de los medicamentos, pero eso es algo importante como para introducirlo en términos conceptuales, de que efectivamente los tóxicos siguen en su gran mayoría esta conducta hormética, ¿ya? En algunos casos, ¿ya? Porque hay algunos que ya son tóxicos directos, digamos, y generan este modelo de, ¿cierto?, de campana directamente, digamos, tienen un intervalo de dosis derechamente, digamos, que siguen bastante el modelo, por ejemplo, dosis-respuesta, ¿ya? Como vimos en farmacodinamia, ¿ya? Pero hay algunos que no, que siguen este modelo hermético, que hay un intervalo, ¿cierto?, donde son beneficiosos. Y dentro de esos tóxicos, los fármacos caen dentro de esta categoría, pero principalmente en los casos que son, por ejemplo, en los bimodales. Aunque, por ejemplo, hay algunos medicamentos, ¿ya?, que se basan en moléculas endógenas, como es el caso, por ejemplo, de las heparinas, ¿ya? Donde, por ejemplo, en el caso de heparina, tenemos que efectivamente, eh, digamos, digamos, cantidades muy bajas, ¿cierto? Vamos a estar en situaciones de riesgo tromboembólico, mientras que el exceso puede generar riesgo hemorrágico, ¿ya? Entonces siempre lo que se busca es un balance. Y ahí hay un ejemplo de una situación trimodal. Profesor, Ujú. pero en ese ejemplo que usted dio de la trimodal es porque ya el cuerpo de por sí produce algo y nosotros como lo suplementamos con un Exactamente, medicamento. exactamente. De hecho, la heparina, como comentaba, es una molécula endógena, entonces nosotros tenemos una producción. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, producimos de menos? Ahí estamos en defecto. Entonces hay que suplementarlo con medicamentos, ¿cierto? De manera exógena. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, sobrecalculamos la dosis y nos vamos de largo? Estamos, por ejemplo, en riesgo de sangrado en los pacientes, ¿cierto? Y ahí pasamos, ¿cierto?, a un evento, digamos, de sobredosificación. Y ahí caemos en riesgo hemorrágico. Entonces, Entonces no hay ningún fármaco que sea como tal que se comporte como trimodal si no es por algo endógeno. la verdad es que no me atrevería a decir como que no existe ninguno, pero de momento, digamos, no recuerdo ninguno y la gran mayoría efectivamente se comportan de manera más bimodal que trimodal, ¿ya? Porque claro, normalmente para los trimodales la conducta es principalmente hacia las moléculas endógenas, sí, como usted bien dice. Pero la verdad es que, como digo, de repente no falta que aparezca alguna situación nueva, digamos, que cambie un poco este paradigma, pero de momento sí, efectivamente, la mayoría de los fármacos siguen el modelo bimodal más que trimodal. Ya, sí, eso es prácticamente lo importante. Ya, eso gracias, Ujú. profe. Profesor, otra consulta. Dígame. ¿Podría repetir la definición de conducta hormética, por favor? Sí, claro, que es cuando estos intervalos, ¿cierto?, de efecto beneficioso,
¿ya? Versus efecto nocivo, ¿ya? Como aparece aquí clasificado, siguen una conducta, ya no es solamente, por ejemplo, los efectos benéficos, como lo observábamos siempre, siguen, ¿cierto?, una conducta, digamos, más bien de una tendencia central, ¿cierto? Tenemos una dosis que generalmente genera la mayoría de los efectos benéficos, ¿ya? Cuando nosotros observamos una conducta hermética, lo que en realidad estamos observando es un modelo que en realidad tiene ya sea dos modas, ¿cierto? Un modelo bimodal o un modelo trimodal, ¿ya? Donde se comporta distinto, donde no tenemos solamente un intervalo benéfico, sino que también se podrían generar efectos nocivos con esta sustancia, ¿ya? Y eso puede ser, por ejemplo, en el modelo trimodal, cuando tenemos un intervalo que es nocivo por defecto de la sustancia o por exceso de la sustancia, ¿ya? Además de la situación donde es benéfico, este intervalo donde es benéfico. Si ustedes se dan cuenta, tenemos, ¿cierto?, 3 máximos posibles. Mientras que en el bimodal, lo que ocurre es que tenemos un intervalo benéfico y solamente un intervalo nocivo por exceso, ¿ya? Que esto es lo que aplica para la gran mayoría de los fármacos, como preguntaba su compañero previamente. Ya, profe, muchas gracias. Ujú. Entonces, las situaciones donde normalmente, ¿cierto?, estamos en casos de intoxicaciones, como les comentaba, ¿cierto? Estamos en situaciones de carácter patológica, ¿cierto?, de exposición laboral, estamos generalmente en la exposición a tóxicos ambientales, ¿cierto? Pero la que a nosotros normalmente y la que por objetivos del curso, digamos, más nos atañe para estos casos es obviamente el caso de los errores de medicación o, por ejemplo, en los casos de abuso, ya sea por fines recreativos o, por ejemplo, por un mal uso intencional, por ejemplo, en el caso de suicidio o, por ejemplo, con algún fin, por ejemplo, de querer, por ejemplo, intoxicar a alguien, ¿ya? Entonces, para esos casos son los que generalmente nosotros lo vemos en la situación de los medicamentos, ¿ya? Y en el caso de los errores de medicación es súper importante analizarlo por este lado, porque muchas veces puede ser por problemas a nivel de la prescripción, o porque se está administrando mal, o porque digamos, la prescripción fue errónea. Digamos, estamos prescribiendo mal el fármaco, se está dando la dosis inadecuada o se está administrando de mala manera, ¿ya? Un caso digamos, conocido para reflejar estos casos de toxicidad farmacológica y que aquí aplica muy bien el tema del modelo de bifásico, por ejemplo, hermético, es justamente la toxicidad a paracetamol. Ya la intoxicación con paracetamol es precisamente ocurre por un exceso de dosificación y ocurre principalmente por una saturación que se produce a nivel de su metabolismo, ¿ya? Eh, Resulta que paracetamol, una vez que es, digamos, para ser metabolizado, requiere principalmente de reacciones, digamos, distintos tipos de reacciones. Resulta que así como está la molécula, es, digamos, medianamente polar. Entonces es de aquellas moléculas que en realidad puede metabolizarse directamente en fase 2 y, por ejemplo, ser conjugada con sulfato o ser conjugada con ácido glucurónico, ¿ya? Y ahí esos productos se eliminan por la orina, son productos inactivos, ¿ya? Y esa es una de las situaciones que ocurre y que, digamos, y que no nos lleva a este problema. Pero cuando tenemos un exceso de dosis, empieza a aparecer una tercera vía, ¿ya? Que de hecho también ocurre, digamos, en dosis menores, pero es minoritaria, y que es una vía que genera un intermediario por fase 1, es decir, se metaboliza por citocromo y se genera este producto, ya que es un derivado de quinona, el cual es un producto intermedio que en sí es tóxico, porque en general, y esto se los comento a nivel, digamos, más químico, las quinonas son mediadores que fácilmente pueden generar radicales libres, ¿ya? Y eso puede generar daño tanto a nivel del ADN o a nivel de proteínas, y generalmente eso genera, digamos, estrés al interior de la célula y puede gatillar mecanismos de muerte, ¿ya? Entonces, como este intermediario tóxico se genera de manera, digamos, se empieza a generar tras este producto de fase 1, es necesario, como es el objetivo del metabolismo, ¿cierto?, eliminar esta sustancia. Y el mecanismo de fase 2 que aparece es la conjugación con glutatión,
¿ya? Y esa conjugación con glutatión genera un producto que es inocuo. Entonces, nos salvamos todavía. ¿Cuál es el gran problema que ocurre con la sobredosis de paracetamol? Que la conjugación con glutatión, ¿ya? Esta que mencionamos acá, que es la que se encarga de inactivar este producto de fase 1, ¿ya? Es saturable, ¿ya? Entonces las reacciones con glutatión finalmente cuando se consume todo este producto que tenemos, digamos, toda esta reserva de glutatión que tenemos, lo que empieza a ocurrir es que al no existir glutatión para inactivar este intermediario radicalario que es tóxico, lo que empieza a ocurrir es que este intermediario radicalario empieza a reaccionar con macromoléculas, ¿ya? Particularmente, el que más preocupa es que empieza a reaccionar con proteínas y particularmente con proteínas a nivel hepático, ¿ya? Y empieza a reaccionar, generar aductos a nivel de las células hepáticas y de las proteínas hepáticas y por lo tanto se genera toda esta disfunción característica, ¿cierto?, de la intoxicación con paracetamol que finalmente conduce a la muerte celular por este producto, digamos, este producto, ¿cierto?, que se genera aberrante, digamos, que se genera producto de esta reacción radicalaria de esta quinona, digamos, que reacciona particularmente con las proteínas, principalmente del hígado, digamos, porque es el órgano metabolizador principal y es así como se manifiesta, ¿ya? Pero si ustedes se dan cuenta, la palabra que ha sonado constantemente es un exceso, ¿ya? Lo que está ocurriendo es una saturación de los mecanismos, en este caso de los mecanismos de metabolización. Y por lo tanto, efectivamente, como se sobresatura el mecanismo de glutatión, este producto tiene que ser inactivado de alguna manera. ¿Y cómo lo hace? Por desgracia, en este caso, al verse saturada la vía de glutatión, y al ya también estar saturadas las otras vías principales, como es la conjugación con sulfato y ácido glucurónico, finalmente tiene que reaccionar, se ve obligado, digamos, a reaccionar con moléculas endógenas. En este caso, digamos, ataca a las proteínas principalmente. Y de hecho, ¿cómo se trata la intoxicación con paracetamol? Por ejemplo, lo que nosotros proporcionamos es N-acetilcisteína, que lo que hace es recuperar la capacidad reductora del glutatión, porque prácticamente actúa él como un intercambiador de electrones. Entonces, libera el glutatión de esta unión con este intermediario tóxico y lo reemplaza. Entonces deja más glutatión disponible y así podemos, digamos, ir, eh, digamos, inactivando el resto de este producto quinónico que se ha ido generando. Entonces así es como funciona ese antídoto. Entonces, eso es lo principal que tienen que conocer ustedes en cuanto a la toxicidad de medicamentos, ¿ya? Recordar, ¿cierto?, que es cuando nosotros estábamos por encima de esta concentración mínima tóxica. En contraste, es cuando tenemos, ¿cierto?, las reacciones adversas, ¿ya? Que para eso, cuando estas ocurren, es cuando estamos aquí, ¿ya? Estamos en el intervalo terapéutico cuando estas ocurren. Entonces, si ustedes se dan cuenta, y de hecho aquí está, por ejemplo, la definición de la OMS, ¿cierto? Cuando estamos hablando de respuestas perjudiciales que aparecen con dosis habitualmente empleadas, ¿ya? Que eso es lo importante. Entonces, ya sea en cualquiera de sus intervalos de dosificación, por ejemplo, cuando estamos en dosis de profilaxis o en dosis terapéutica, ¿ya? El tema de dosis diagnóstica es cuando, por ejemplo, se refiere a los temas de, por ejemplo, algunos medios de contraste o algunos medicamentos que se utilizan, por ejemplo, con fines, por ejemplo, de pesquisar alguna respuesta diagnóstica, ¿ya? Eh, lo importante es que las RAM son bastante relevantes ya a nivel de salud pública, a nivel general, ¿ya? Porque, digamos, están presentes en una proporción no menor de los pacientes hospitalizados. En algunos casos pueden constituir, digamos, motivo de un ingreso, ¿ya?, a hospital. Eh, y obviamente uno de los principales problemas siempre asociados a las RAM son, digamos, en muchos casos las situaciones de polifarmacia, ¿cierto? Cuando estamos en presencia de muchos medicamentos y eso también es condicionante de otra situación, ¿cierto? Que son las interacciones farmacológicas, ¿ya?
en algunos casos, ¿cierto? Y es muy importante mencionarlo, es que hay algunas RAM que son consideradas las dosis dependientes, que ahí vamos a ver que existe una subclasificación de las RAM, ¿ya? Porque vamos a ver que algunas son de carácter mecanístico, que podemos inferir que van a ocurrir por el mecanismo de acción de los fármacos, ¿ya? Mientras que hay otras que no son así, ¿ya? Que son de un carácter más bien, digamos, que participan otro tipo de cosas. Y ahí, por ejemplo, es cuando se produce el tema de la hipersensibilidad a fármacos, ¿ya? Ahí es cuando, por ejemplo, ustedes hablan de alérgico a la penicilina, alérgico a paracetamol, ¿cierto? Que en esos casos, aquellas reacciones son de carácter inmunitario. No estamos hablando del mecanismo de acción de los fármacos. Ahí son reacciones totalmente distintas, ¿ya? Vamos a ver también otras situaciones que se producen que no caen dentro de estas categorías que les acabo de mencionar inicialmente. Profesor, aquí estamos hablando más bien como efectos secundarios o colaterales, pero ¿cómo Exacto. se llama cuando está en la dosis terapéutica y sale un efecto que no está esperado, pero que es beneficioso aún así para el cuerpo? Que es beneficioso. Sí, por ejemplo, no sé qué fármaco, pero por ejemplo, fármaco X era para el riñón y sabían que para el riñón iba a ser súper bien y se dieron cuenta que afectaba y que beneficiaba mucho al corazón. Pero no era creado Ya, para el corazón, era para el riñón. ya, perfecto. Ya, ok. Lo que pasa es que efectivamente, en ese caso, estaríamos hablando de un efecto secundario. ¿Ya? Estaríamos hablando de un efecto secundario o un efecto colateral, porque no necesariamente es nocivo, pero no era lo que estábamos buscando, ¿ya? El mejor ejemplo es sildenafil. Piensen ustedes que cuando Pfizer estaba diseñando el sildenafil, que para hacer un poco de un contexto cierto del principio activo que está detrás del Viagra, estábamos hablando de una molécula que se iba a utilizar para la insuficiencia cardíaca congestiva. Ese era el objetivo de ellos. Y se dieron cuenta de un pequeño efecto colateral que se producía en un tejido distante, ¿cierto? Del tejido cardíaco, y que llevó finalmente a que este fármaco fuera utilizado con esos fines y que dio vuelta prácticamente y generó toda una vuelta de tuerca, digamos, en el proceso de desarrollo y de licenciamiento de esta molécula, ¿ya? Igual aún así hay toda una corriente, digamos, que está todavía evaluando el uso, pero todavía está un poco en discusión para el tema de lo que es insuficiencia. Mayormente sigue en el uso que tradicionalmente ya se le conoce. Pero, por ejemplo, ahí tenemos el caso en que, por ejemplo, un efecto, digamos, en otro tejido nos terminó siendo, digamos, ventajoso, beneficioso, y que lo aprovechamos, ¿ya? Otro caso muy conocido es, por ejemplo, con los antagonistas H1 de histamina, ¿ya? Por ejemplo, el caso particular de la clorfenamina, ¿ya? Que nosotros, por ejemplo, la conocemos, ¿cierto? Por ser un antialérgico, ¿ya? Porque estamos suprimiendo, ¿cierto? Uno de los receptores principalmente asociados a la respuesta alérgica, ¿cierto? Que son los receptores de histamina, ¿cierto? Que se liberan, ¿cierto? Por parte ¿cierto? De los polimorfos nucleares en respuesta a un alérgeno, ¿ya? Para prevenir parte de esa reacción, nosotros bloqueamos los receptores H1 de histamina, ¿ya? Problema que ocurre con la clorfenamina es que la molécula per se atraviesa la barrera hematoencefálica, ¿ya? Y es capaz de bloquear los receptores de H1 de histamina a nivel del sistema nervioso central. ¿Y eso qué es lo que produce? Sedación, ¿ya? Y por eso ustedes ven como reacción adversa la sedación. Pero, por ejemplo, en contextos de repente hospitalarios, muchas veces se puede administrar clorfenamina para inducir sedación en los pacientes para facilitarles el sueño, ¿ya? Y ahí ustedes ven que nosotros aprovechamos eso, ¿ya? Con un fin ventajoso, ¿ya? Pero hay otras situaciones donde, por eso que digo que claro, que si es adverso o es secundario, ¿ya? Va a depender mucho del contexto, ¿ya? De qué es lo que estamos buscando. Eh, pero por ejemplo hay otros que, claro, derechamente ya no son, por ejemplo, beneficiosos por ningún contexto. Por ejemplo, les pongo el caso de algunos hipertensivos, por ejemplo, que puedan generar hipotensión ortostática, ¿ya? Y ahí en esos casos claramente no es algo que bajo ningún contexto podamos, digamos, ver algún potencial beneficio. Pero sí, es una buena apreciación, ¿ya? Y por eso que ahí, claro, aquí aparecen, digamos, como términos homólogos, ¿ya? Como RAM igual a efecto adverso y a la vez también a efecto secundario, pero la verdad es que existe esa sutil diferencia, ¿ya? De que, claro, es un efecto secundario porque es en otro tejido que no era el que yo estaba pensando, ¿ya? Pero que en algunos casos yo puedo tomar beneficio de eso, ¿ya? Entonces,
ahí está esa sutil diferencia de ¿me sirve esto en el contexto en el que yo lo estoy tratando o no me sirve? ¿Ya? Si me sirve, puede ser secundario y por lo tanto un efecto colateral que me sea beneficioso, pero si no me sirve, es adverso y por lo tanto lo trato, digamos, como tal. Pero sí Ya, sí, sí, no, se de entiende, hecho, profe. sí, de hecho, Como se entiende perfecto, pero lo que me había dado esa como curiosidad fue porque acá según la OMS dice cualquier respuesta que fuera perjudicial. Entonces dije, por ejemplo, si algo me hace bueno y es secundario, igual se llama RAM o si tiene otro nombre. A es eso. que ese es el punto, porque cuando nosotros aprovechamos, por ejemplo, este caso que les comentaba de la clorfenamina, aprovechamos la clorfenamina para sedar a un paciente, no lo vamos a considerar RAM, ¿ya? Ya, Porque ya lo vamos a comprendo, comprendo. utilizar por ese fin secundario. Lo estamos Ya utilizando comprendo. para eso. Entonces, ese es el tema. ¿Cuándo clasificamos como algo que es RAM? Cuando es perjudicial. Entonces, esa es la condición, ese es el sine qua non. ¿Y cuando es bueno tiene otro nombre o se le dice efecto secundario Es un bueno efecto o secundario positivo? nomás. Sí, Positivo, ya, claro, perfecto. pero que en este caso es algo más en positivo. Sí. Ya, perfecto. Eso, gracias, profe. Ujú. Por eso que, claro, me gusta más que lo ocupemos como, como efectos adversos, ¿ya? En caso de, digamos, de considerarlos perjudiciales, y de hecho de ahora en adelante se van a dar cuenta que en las clases sucesivas, claro, la terminología que vamos a ocupar es RAM, como reacción adversa a medicamentos, o efectos adversos, ¿ya? Para justamente hacer la distinción de los efectos secundarios, porque efectivamente los efectos secundarios pueden ser algo que nosotros muchas veces busquemos y ocupemos en nuestro favor. Pero, ¿Mm? profe, en un primer momento eso yo lo buscaría, o sea, aparece como efecto secundario, como efecto adverso, pero luego cuando como lo renombro o lo actualizo, lo agrego como un efecto como de los efectos que yo logro, como los terapéuticos. Es que ese es el punto, porque nuevamente, como por eso digo, la línea es muy sutil, porque en realidad depende mucho de también esta otra parte de la definición, como aparece aquí, el no buscado, ¿ya? Si está dentro de mis objetivos generar sedación con este medicamento, con esta clorfenamina que estoy administrando, es un efecto buscado. Entonces deja en realidad de ser RAM, ¿ya? Porque lo estoy ocupando para eso. ¿Ya? Pero cuando estoy ocupando un medicamento y genero una reacción que yo no estaba esperando o que en realidad se opone a mis fines terapéuticos, ahí es RAM. Ahí es RAM, claro. Ujú. Entonces, Ya, profe, muchas gracias. no hay de qué. De hecho, gracias por las preguntas porque mi principal objetivo es que quede claro. Entonces, en términos muy básicos, ¿ya? Eh, tenemos que existen dos principales categorías de clasificación de las RAM, ¿ya? Tenemos las RAM de tipo A, que normalmente su principal, digamos, como, dejémoslo como en respuesta exagerada, en realidad no me gusta mucho como digamos, como definición, pero las A, la principal característica que tienen las RAM de tipo A es que son las RAM farmacológicamente predecibles, ¿ya? Que yo entendiendo el mecanismo de acción del fármaco, entiendo por qué se produce esto, ¿ya? Por ende, mientras más fármaco haya, más inhibición de ese mecanismo o ese mecanismo adverso se va a ver potenciado, por lo tanto voy a ver un efecto dosis dependiente, ¿ya? Estas normalmente son de una incidencia y morbilidad elevadas, ¿ya? Igual eso tiene una clasificación, ¿cierto? Cuando ustedes hablan de las reacciones raras, comunes, normalmente estas son dentro de las partes de las comunes, ¿ya? Y normalmente estas son las que se logran pesquisar apropiadamente en los ensayos clínicos, ¿ya? Y que son las que generalmente aparecen, ¿ya? En cuanto a mortalidad, eso sí, mayoría de las veces son bajas, ¿ya? Y generalmente la manera en que estas se pueden tratar ya sea es con ajustes de dosis, ¿ya? O muchas veces, de repente es como, muchas veces, por ejemplo, es necesario en algunos casos administrar un fármaco, digamos, que permita generar un efecto coadyuvante, ¿ya? Para poder, digamos, suplir un poco los problemas que puedan causarse con esto, ¿ya? Bueno, aquí les había citado como ejemplo de esto la clorfenamina, pero por poner, digamos, otra situación, podrían ser, por ejemplo, eh,
algún fármaco anticolinérgico, por ejemplo, que dentro de los efectos adversos que tienen los anticolinérgicos, les pongo un caso como la escopolamina, ¿ya? Que generalmente, por ejemplo, se puede ocupar como antiespasmódico. La escopolamina, por ejemplo, al administrarse como gotas, dentro de los efectos adversos que puede generar es que, como bien les dije, anticolinérgico bloquea los receptores muscarínicos de acetilcolina, ¿ya? Los cuales ustedes saben, ¿cierto? Si recordamos el sistema nervioso autónomo, tenemos, ¿cierto?, estas reacciones de lucha o huida, en el caso adrenérgico, y en el caso colinérgico tenemos la respuesta parasimpática, ¿cierto? Que está relacionada más al descanso y la digestión. Entonces las respuestas parasimpáticas normalmente son estimular la motilidad gastrointestinal, estimular las secreciones, ¿cierto? Generalmente aquí ya no estamos huyendo, así que las pupilas se contraen, ¿ya? Esto estamos en una situación más de relajación, ¿cierto? Al generar un bloqueo colinérgico generamos la respuesta contraria. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos un exceso de la actividad espástica, ¿cierto? Lo que necesitamos administrar es un bloqueador de esa respuesta colinérgica. Entonces, ahí se entiende por qué se relaja, ¿cierto? Esta actividad espástica, por eso sirve como antiespasmódico, ¿ya? Pero también se genera sequedad bucal. Y esa sequedad bucal se produce porque estamos bloqueando los receptores a nivel de las glándulas salivales, ¿ya? Y eso genera una disminución de las secreciones. Y ahí hay un ejemplo de una RAM, por ejemplo, de carácter mecanístico, ¿ya? En el tipo B son lo que se denominan las respuestas peculiares o paradojales, ¿ya? No, peculiares, perdón, o respuestas raras, ¿ya? Que aquí, por ejemplo, estas son las que normalmente se escapan del radar. Estas son las que aparecen generalmente en los ensayos clínicos de fases más avanzadas o cuando el medicamento ya se comercializa alrededor del mundo, ¿ya? Y empiezan a aparecer estas reacciones en poblaciones que, porque piensen ustedes que cuando un medicamento se patenta y se libera su comercialización, empieza todo el proceso de farmacovigilancia, porque piensen que no hay ningún ensayo clínico del mundo que pueda abarcar a toda la población existente, ¿ya? Entonces, claro, cuando un medicamento está en comercialización, muchas veces pueden aparecer ya estas reacciones, digamos, que son más paradójicas, que afectan quizás a una población en particular, etcétera, etcétera, ¿ya? Aquí entran en juego variables, por ejemplo, de componentes genéticos, de componentes raciales o de componentes inmunitarios, como les comentaba el tema de las alergias, ¿ya? Por ende, no son farmacológicamente predecibles, no son dosis dependientes, no se dan en tantos pacientes y la mortalidad, eso sí, es elevada porque normalmente son reacciones graves, normalmente, ¿ya? Y obviamente, la mayoría de las veces, como por ejemplo ocurre con los casos de los alérgicos, ¿cierto? Es la retirada del fármaco o simplemente no utilizarlo, ¿ya? Un muy buen ejemplo que hay para ese tipo de reacciones es el metamizol, ¿ya? O la dipirona. ¿Qué ocurre con el metamizol? El metamizol para nosotros es fantástico, ¿ya? Sirve genial. Pero metamizol no se ocupa, por ejemplo, en caucásicos, ¿ya? Porque se ha visto que generalmente en pacientes caucásicos el metamizol produce agranulocitosis, ¿ya? Y por ende una caída de neutrófilos bastante importante, que si ustedes lo piensan, por ejemplo, en el contexto de, por ejemplo, ocuparlo como un antipirético, estamos, por ejemplo, ante una potencial situación infecciosa y le damos esto como antipirético a un paciente caucásico, podemos empeorar totalmente la situación, ¿ya? Entonces, claro, en ese contexto se puede dar así. Otro caso de, por ejemplo, reacción de respuesta peculiar que es más quizás contingente. ¿Se acuerdan de del riesgo de trombosis que, por ejemplo, se desarrolló en algunos pacientes que se observó con, por ejemplo, la vacuna de AstraZeneca Oxford? ¿Ya? Ese es un caso, ¿ya? En que es una respuesta rara que se genera en algunos tipos de pacientes y que generalmente, digamos, claro, lo que hay que hacer es la suspensión inmediata, tratar de caracterizar mejor a esa población para tratar de, digamos, tratar de entender un poco como en qué tipo de población podría ocurrir más para tratar de evitar su uso en ellos. Y efectivamente, claro, la incidencia de aquel evento, si ustedes recuerdan, el porcentualmente era muy baja, ¿ya? Pero obviamente el riesgo, digamos, era bastante alto por contrapartida. Aquí, por ejemplo, también dentro de esta categoría caen todas las alergias, ¿ya? Aquí está, por ejemplo, el caso de la alergia al paracetamol, ¿cierto? La alergia a penicilina, como les había comentado previamente.
¿ya? Ojalá este listado fuera así de cortito, ¿ya? Pero en realidad esta lista es mucho más grande, ¿ya? Y en realidad existen bastantes otras, digamos, reacciones donde, como yo les comentaba, ¿cierto? Existían por tipo, por letra. Y lo más bonito es que estas letras en realidad son parte como de un acrónimo o pertenecen como a una, digamos, a una serie de conceptos asociados a ellas, ¿ya? Eh, y claro, por ejemplo, las de tipo A que ya vimos, le denominan, claro, de respuesta aumentada, pero como yo les decía, me gusta más decirle como las dosis dependientes o las farmacológicamente predecibles. Pero la A viene por aumentada, ¿ya? Aquí en español nos vamos un poquito, se nos va un poco la terminología, ¿cierto? Porque las B vienen por, ¿cierto? Por bizarre en inglés, que sinceramente bizarro no significa lo mismo en español, pero vamos a decir respuesta rara. Y por eso la B se nos va, ¿cierto? Serían tipo R en este caso, ¿ya? Porque bizarro, ¿cierto? No significa lo mismo en inglés que en español. Eh, pero se entiende el propósito, son respuestas raras, ¿ya? Las de tipo C, que esto es súper importante, estos son los efectos adversos que ocurren por dosis y tiempo dependiente que tiene que ver ya con el uso crónico de un medicamento, ¿ya? Esto, por ejemplo, el mejor caso que ocurre es con los glucocorticoides, ¿ya? Cuando, por ejemplo, se utilizan por largo tiempo y empiezan a aparecer estos rasgos cachinoides, ¿cierto? Cuando ya se está asemejando, por ejemplo, a los rasgos característicos del síndrome de Cushing, ¿cierto? Y empiezan a aparecer estas respuestas, por ejemplo, el adelgazamiento de la masa muscular, ¿cierto? La fragilidad ósea, empieza a ocurrir esta redistribución, ¿cierto? De las grasas, este rostro de luna, ¿cierto? Acumulación de grasa abdominal, problemas vinculados, por ejemplo, a sangrado, etcétera, etcétera. Eso es netamente, ¿cierto?, una reacción adversa de carácter crónico, por el uso crónico de esta sustancia, ¿ya? Eh, Pasa lo mismo, por ejemplo, con la terapia anticonceptiva, ya con las hormonas y, por ejemplo, los efectos cardiovasculares que se ha visto con el uso de estrógenos por largo plazo, ¿ya? Eh, y allí esas son consideradas, por ejemplo, de tipo C, donde la C viene de crónico, ¿ya? Que aquí estamos hablando de, nuevamente, una dosis determinada por un tiempo, digamos, administrado por, digamos, una larga data, ¿ya? Normalmente tenemos el tema de que no ocurren mucho, ¿ya? Por lo mismo, porque normalmente son terapias crónicas y realmente requieren como el uso bastante copioso, pero principalmente de un representante, ¿ya? Y generalmente esto está más asociado, como digo, a un mal uso, ¿ya? Porque generalmente esto se puede reducir con adecuadas pautas de dosificación, ¿ya? O con ciclados de medicamentos, ya ir cambiando de representantes o generar descalamientos y después reinicios de terapia, ¿ya? Entonces, por eso, esto es como, la verdad es que esto es más evitable que los otros casos. Las tipo D son como se denominan las respuestas retardadas, ¿ya? Eh, y aquí, por ejemplo, entra en entra el caso de, digamos aquí ya, bueno, esto en realidad, eh, digamos aquí, en realidad más es un evento está como, digamos, más ligado a un evento de toxicidad en realidad, pero por ejemplo el caso emblemático de esto es, por ejemplo, digamos, la toxicidad gestacional inducida por talidomida, ¿ya? Donde efectivamente el medicamento interfiere mecanísticamente con el desarrollo, ¿ya? De ese embrión, ¿cierto? Y, por ejemplo, impide el apropiado desarrollo de, por ejemplo, las extremidades y generó, ¿cierto?, toda esta cohorte de niños nacidos, ¿cierto?, durante todo ese periodo en el cual la talidomida se administró, ¿cierto?, a pacientes embarazadas, porque se comercializaba con ese propósito, desgraciadamente, ¿ya? Y generó toda esta, digamos, esta serie de, digamos, lamentables eventos y que efectivamente fueron a consecuencia, ¿ya?, de la administración de estos fármacos en un tiempo particular que generaron esta reacción, digamos, con el paso del tiempo. Sí, pero en este caso, claro, en realidad como que aquí estamos como en una frontera muy cercana a la toxicidad en realidad, ¿ya? Esto es como ya más toxicidad crónica. Y en el caso de la E, ¿ya?
viene por el término del uso, siempre en inglés, ¿ya? Y estas son generalmente las reacciones de abstinencia que se producen, por ejemplo, a causa de las suspensiones súbitas, ¿ya? O justamente por la abstinencia de los mismos. Aquí cobran mucha relevancia, por ejemplo, los fármacos que actúan a nivel del sistema nervioso central, particularmente, por ejemplo, las benzodiazepinas o algunos antidepresivos, ¿ya? Por eso que aquí crucial para evitar esto, nuevamente, el descalamiento, ¿ya? O, por ejemplo, ya sea en términos de dosificación o en el término de ir ciclando representantes. Aquí, por ejemplo, se da el evento que conversábamos antes, ¿cierto? En la clase pasada de la tolerancia, ¿ya? A esto obedece, ¿ya? El hacerse, digamos, tolerante a los efectos de un fármaco. Esto, ¿cierto? Yo les contaba la diferencia entre taquifilaxia y tolerancia, era el tiempo, ¿ya? En que ocurría, ¿cierto? Esta pérdida a la acción de los efectos. Y en este caso las reacciones adversas tienen que ver, ¿cierto? Con lo que normalmente se conoce como el síndrome de abstinencia, ¿ya? Y las tipo F, ¿ya? En realidad, en la actualidad y en términos normativos, ¿ya? Particularmente, por ejemplo, en la norma chilena, ¿ya? Las tipo F vienen como buena F por la falla, ¿ya? Eh, ¿Y a qué se refiere esto? Esto normalmente son los problemas de calidad, ¿ya? Cuando, por ejemplo, tenemos que a causa de la mala elaboración de un fármaco se produce ya una determinada problemática, ¿ya? eh, no lo sé, por ejemplo, alguna reacción, por ejemplo, alguna gastritis producida, digamos, por un fármaco de mala calidad, o porque se ha visto que, por ejemplo, no es tan efectivo en cierto grupo de pacientes, esta nueva partida que se compró en determinado hospital, ¿ya? Esto, como les digo, ya en realidad no es tan considerado RAM hoy en día, ¿ya? De hecho, en la legislación nacional esto se conoce como falla de calidad y no es RAM, se reporta distinto, ¿ya? Se reporta como falla de calidad, ¿ya? Porque esto atañe más que, no atañe al principio activo, si ustedes lo piensan. Todo lo que mencionamos de la A a la E atañe al principio activo, mientras que la F en realidad atañe más a problemas de calidad de la elaboración, ¿ya? Que pueden ser problemas de excipientes, problemas de la forma farmacéutica, ¿cierto? Y no necesariamente del principio activo, ¿ya? Entonces, eso es un importante punto a establecer. ¿Todo claro hasta aquí? Por Sí, mi profe. parte, sí. Sí, profe. Excelente. Entonces, continuemos. La verdad es que bueno, yo les había mencionado un poco, ¿cierto?, este tema de las variantes raciales o, por ejemplo, genéticas en muchos casos que pueden ocurrir para susceptibilizar ante determinadas RAM, ¿ya? Les contaba el caso, ¿cierto?, del metamisol y la población caucásica, pero la verdad es que esto ha ido avanzando bastante hacia un área muy interesante de lo que es, digamos, la evaluación de la respuesta a fármacos a nivel tratando de individualizar un poco más la terapia, ¿ya? Y es así, perdón, como nace una disciplina denominada farmacogenética, en la cual nosotros buscamos, ¿ya? Eh, mar- marcadores genéticos, en particular, que puedan relacionar la respuesta a medicamentos, ¿ya? Cuando, por ejemplo, por citar algunos casos, eh, tenemos por ejemplo, el caso de carbamazepina, donde por parte de sus efectos adversos, por ejemplo, de los de tipo B, está el desarrollo de estas reacciones más bien de carácter inespecífico, pero que son bastante graves, que es el síndrome de Steven-Johnson, ¿ya? Que está bastante, digamos, que está bastante reportado para el caso de carbamazepina en algunos pacientes, y ahí si se dan cuenta también algunas reacciones como la necrosis tóxica, digamos, epidérmica, eh, resulta que se ha visto una mayor incidencia, ¿ya?, de estas reacciones en, por ejemplo, población china, en población tailandesa y de Malasia, ¿ya? Y eso es particularmente porque esta población posee, ¿ya?, justamente, digamos, un determinado polimorfismo dentro de lo que son sus HLA, ¿ya? Eh, y es la presencia de, por ejemplo, este marcador específico en estas determinadas poblaciones
que, por ejemplo, marcan un mayor riesgo de desarrollo, ¿ya? De este síndrome. Entonces, si ustedes se fijan, el diagnóstico molecular, por ejemplo, puede llevar a evitar este tipo de fenómenos en algún tipo de población a la hora de analizarlo. Y si ustedes se dan cuenta, estamos hablando de HLA, entonces estamos hablando, ¿cierto?, de sistema inmunitario, ¿ya? Pero, por ejemplo, hay otros casos, ¿ya? Donde ya no estamos hablando, por ejemplo, también el caso de la vaca virta, también más o menos relacionado con lo mismo, pero, por ejemplo, hay otros, como el caso de la simvastatina, ¿cierto? Un pariente también de la atorvastatina, estamos hablando, ¿cierto?, de hipocolesterolémicos, que, por ejemplo, estamos hablando de una isoforma en particular de un transportador de aniones orgánicos. Si ustedes recuerdan, eh, cierto, yo les había mencionado que generalmente para la reabsorción tubular, perdón, para la secreción tubular. Para la secreción tubular, nosotros normalmente nos fijamos en el caso de los fármacos en los transportadores de aniones o cationes orgánicos, ¿ya? Y este es un caso. Resulta que, por ejemplo, con la edad avanzada, ¿ya? O con algunos casos de hipotiroidismo, ¿ya? Se ha podido observar en que, por ejemplo, hay una pérdida de función del gen asociado a este anión, ¿ya? Y por lo tanto, ¿ya? Ocurre una menor secreción y por lo tanto la eliminación se ve afectada, ¿ya? Y por lo tanto hay una sobreacumulación de las estatinas. Y resulta que una reacción rara que ocurre con las estatinas es la rhabdomiólisis, ¿ya? Entonces, en pacientes que tienen defectos en este gen, ¿ya? El riesgo, por ejemplo, si es heterocigoto para este, digamos, alelo afectado, el riesgo es 4 veces mayor, pero si está con los dos es 16 veces mayor de desarrollar rhabdomiólisis, ¿ya? Entonces, si ustedes se dan cuenta, existe toda una serie, ¿ya? De marcadores que, por ejemplo, pueden modificar la, digamos, la respuesta a fármacos, ¿ya? Obviamente esto, y siendo muy sincero, ya porque a mí particularmente esto me gusta mucho, pero siendo muy sincero, esto en el contexto clínico, la verdad es que se ocupa más para medicamentos de cuidado mucho más específicos, ¿ya? Y generalmente los marcadores moleculares se ocupan más en ese contexto, ¿ya? En fármacos que, por ejemplo, sean o de alto costo o que, por ejemplo, sean su terapia conlleve muchos riesgos al paciente, ¿ya? Eh, o que, por ejemplo, la respuesta a fármacos sea algo más o menos difícil de poder medir de manera tan directa, ¿ya? Les comento les comento el caso, por ejemplo, bueno, de un colega que realizó, por ejemplo, una investigación, digamos, en el Hospital Calvo Maquena, por ejemplo, relacionado a la respuesta, por ejemplo, a quetiapina, por ejemplo, justamente basado en distintos polimorfismos y en base a eso, por ejemplo, ellos analizaban, por ejemplo, el caso del receptor de serotonina y los distintos tipos de alelos que existían y cómo esto se podía correlacionar mejor con la respuesta o poder caracterizar pacientes que fueran refractarios a. Porque es cierto, el éxito terapéutico ahí es bastante más difícil de medir. Entonces, si tenemos estas herramientas que nos ayudan un poquito, genial, ¿ya? Aquí hay otro caso que, por ejemplo, eh, tenemos el caso de la azatioprina, que por ejemplo se utiliza como inmunosupresor, y la seimercaptopurina, que es un antineoplásico, que particularmente se ocupa para neoplasias de las células blancas, porque de hecho uno deriva de la otra, ¿ya? Y el mecanismo de acción tiene que está muy involucrada la tiopurín metiltransferasa, ¿ya? Eh, entonces, eh, modificaciones genéticas que afecten a la actividad de la tiopurín metiltransferasa van a afectar a la acción de estos dos medicamentos. Y estamos hablando de, por ejemplo, un inmunosupresor o un antineoplásico. Entonces, si ustedes se dan cuenta, es bastante. Aquí, por ejemplo, cobra especial relevancia porque los riesgos que se corren son muy amplios. Por ejemplo, este es un buen candidato, considero yo. Profesor, lo que acaba de Ujú. nombrar solamente va para grupos étnicos o también se puede dar en casos de en los lugares donde se está viviendo. Ya. Generalmente, si ustedes se dan cuenta, hay algunos que tienen que ver con grupos étnicos, ¿ya? Que se ha visto que hay variables étnicas, pero hay otros que, por ejemplo, tienen que ver con exposición a situaciones, por ejemplo, actividad física excesiva o el uso, por ejemplo, concomitante de otros medicamentos, o, por ejemplo, que la pérdida de la actividad de estos genes se da simplemente por el paso del tiempo, ¿ya?
Entonces, eso es importante. Y hay otros que, bueno, todavía no se ha establecido como cuáles podrían ser como aquellos factores de riesgo de tener presente, por ejemplo, estos polimorfismos con menor actividad, ¿ya? Entonces, en realidad, hay un poco de todo, ¿ya? Hay situaciones donde, claro, las variables raciales también importan, pero hay otros donde la exposición a ciertas situaciones o, por ejemplo, el simple paso del tiempo puede predisponer a la aparición de estas, digamos, de estas distintas características genéticas. Ya, ya, eso. Gracias, profe. Ujú. Entonces, ¿qué es importante a la hora de analizar una RAM? ¿Ya? Eh, Cuando nosotros hablamos de una reacción adversa, es súper importante que se da una tríada muy importante, ¿ya? Que, por ejemplo, lo primero es que tenemos, y esta es gran palabra clave, tenemos una relación temporal, ¿ya? Yo administré el medicamento y esto empezó, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué es lo que va a ocurrir? Si yo lo administro, o sea, perdón, si yo lo retiro, la situación se va, ¿ya? Y por el contrario, si yo lo vuelvo a administrar, la situación retorna, ¿ya? Esa es una de las características principales que tiene la RAM, ¿ya? Y así es como, por ejemplo, muchas veces se puede hacer, digamos, ese descarte, ¿ya? De hecho, para eso hay muchas herramientas, ¿ya? Para poder catalogarlas, para poder catalogar la causalidad de una RAM, ¿ya? Y esto lo menciono como muy, digamos, lo menciono más como un tema más como de cultura general, más que para análisis, derechamente hablando, ¿ya? Pero, por ejemplo, existen justamente las guías de la Organización Mundial de la Salud para poder catalogar los distintos tipos de RAM, ¿ya? Cuando, por ejemplo, nosotros hablamos de que es cierta, probable, posible, ¿ya? O que no se puede clasificar. Eh, y esto, por ejemplo, es una de los principales que se ocupan dentro de los sistemas de categorización. Cuando ustedes, por ejemplo, ven las reacciones adversas y hablan de, por ejemplo, distintos porcentajes de incidencia de estas. Y uno de los algoritmos bien importantes para establecer causalidad, y que de hecho se ocupa bastante hasta el día de hoy, es el algoritmo de Naranjo, ¿ya? Donde justamente se va puntuando una determinada situación cuando yo tengo una sospecha de RAM, ¿ya? Hace distintas preguntas en las cuales, ¿cierto? Voy a ir ganando un puntaje, donde mientras mayor es el puntaje adquirido al final, más probable es que sea una reacción adversa a medicamento, ¿ya? Entonces, y analiza distintos factores, como por ejemplo lo que les comentaba antes, por ejemplo, si es que existen antecedentes previos, si es que la reacción aparece, ¿cierto?, tras la administración del fármaco, si es que la reacción desaparece al retirarlo, si es que reaparece al ser readministrado, ¿ya? Eh, o, por ejemplo, si existen algunas causas alternativas, porque eso muchas veces, y eso es siempre interesante cuestionarlo, ¿ya? Cuando muchas veces existe la posibilidad de que algo sea iatrogénico, pero muchas veces ocurren por causas secundarias a, por ejemplo, la clínica del paciente. Entonces, siempre es bien importante tener también esa posibilidad de descartarlo, ¿ya? Eh, entonces, si ustedes se dan cuenta, en realidad existen sistemas para nosotros poder tener más certeza de estar a presencia de una RAM o no, ¿ya? Naranjo es solo una de ellas. Ya. Entonces, eso es en cuanto a las reacciones adversas. Ahora, en un último grupo para esta primera mitad, tenemos el tema de las interacciones farmacológicas, ¿ya? Y las interacciones se pueden dar a dos niveles, ¿cierto? De estas dos grandes disciplinas hermanas. Puede ser a nivel de farmacocinética o a nivel de farmacodinámica, ¿ya? Donde, por ejemplo, en el caso de las interacciones farmacodinámicas, obviamente van a ser interacciones de fármacos que, digamos, impidan o compitan ante distintas fases de este proceso, ¿cierto? O que uno impida la situación del otro, ¿cierto? Lo que, digamos, se puede inferir a partir del ADME. Por ejemplo, en la absorción, generalmente las interacciones más populares o más conocidas son las interacciones nutriente-fármaco, ¿ya? Fármacos que, por ejemplo, se ve favorecida su absorción si yo consumo alimentos de cierto tipo, o su absorción se ve reducida si yo consumo alimentos de otro tipo. O si yo consumo este medicamento, voy a alterar el pH gástrico y por lo tanto altero la absorción de otro medicamento, ¿ya? Esas son interacciones, por ejemplo, que se producen a nivel de la absorción.
A nivel de la distribución, una de las más importantes es el desplazamiento a unión de proteínas plasmáticas, ¿ya? Cuando tenemos dos fármacos que se unen mucho a proteínas plasmáticas y uno compite por el otro. Entonces, por ejemplo, yo tengo un fármaco inicial que estaba administrando inicialmente y que estaba unido mayoritariamente a proteínas plasmáticas, administro un segundo que lo desplaza de su unión y por lo tanto aumenta, ¿cierto?, la concentración de fármaco libre, ¿ya? Importante es mencionar, en la mayoría de los casos, esa liberación que se produce no es clínicamente relevante, porque si ustedes recuerdan, también mientras más fármaco hay libre, ¿cierto? Tenemos mayores concentraciones plasmáticas, pero también se elimina más rápido. Entonces eso igual compensa, ¿ya? El caso en el que esto sí es relevante es cuando tenemos desplazamiento de una proteínas plasmáticas y el fármaco que se libera es un fármaco con índice terapéutico estrecho, ¿ya? Cuando tenemos margen terapéutico estrecho. Un caso, warfarina, por ejemplo, que es un anticoagulante, ¿ya? Eh, entonces, por ejemplo, tenemos un anticoagulante oral, donde efectivamente si yo lo desplazo de sus proteínas plasmáticas, puedo elevar, ¿cierto?, sus niveles plasmáticos y generar, digamos, un riesgo hemorrágico, ¿ya? Interacciones a nivel del metabolismo, estas ya las habíamos hablado un poquito, ¿cierto? Habíamos hablado del tema de los inhibidores e inductores enzimáticos. Esto es importante en algunos casos, de hecho, ustedes recordarán, ¿cierto? Les subí a material anexo una lista, ¿cierto?, de inhibidores e inductores enzimáticos que son clínicamente relevantes también, porque aquí, al igual que en la unión a proteínas plasmáticas, la teoría dice mucho, pero en realidad en la clínica no se observan todos ellos. Entonces, me interesaba que conocieran los que son clínicamente relevantes, ¿ya? Porque hay que recordar, ¿cierto? Hay fármacos que inhiben la actividad de algunas isoformas, ¿cierto?, del citocromo P450 y por lo tanto pueden impedir que otros se metabolicen, ¿ya? Y por lo tanto, por ejemplo, si ese fármaco al metabolizarse generaba productos inactivos, significa que tengo una actividad, ¿cierto?, exacerbada, porque no lo puedo, digamos, metabolizar, no lo puedo modificar a inactivo, entonces queda siempre activo, ¿ya? O por más tiempo activo. O por el caso contrario, si es un profármaco, ¿ya? Eh, y yo estoy inhibiendo la acción de la enzima que él necesita para ser activado, voy a perder la acción, ¿ya? Un ejemplo de interacción a ese nivel de inhibición enzimática, por ejemplo, es fluoxetina con clopidogrel, ¿ya? La fluoxetina, ¿cierto?, es un inhibidor de la recaptura de la serotonina, se utiliza como antidepresivo, y, por ejemplo, dentro de su perfil es que él utiliza bastante el citocromo 2C19 para metabolizarse, ¿ya? Dentro de las distintas enzimas que conforman el citocromo P450. ¿Ya? Porque eso es importante. Cuando nosotros hablamos de, por ejemplo, el 2D6, el 3A4, el 2C19, lo que yo estoy hablando son isoformas, ¿ya? Porque el citocromo P450 es como una gran familia de enzimas metabolizadoras. Es un, digamos, como un conglomerado de enzimas, ¿ya? Entonces, cuando yo hablo de esto, hablo de estas isoformas en particular, ¿ya? Entonces, por ejemplo, la fluoxetina ocupa mucho el 12-19 y por lo tanto inhibe prácticamente su acción al ser, digamos, metabolizado extensivamente por este sistema. Y resulta que hay otro fármaco, el clopidogrel, que es un antiagregante plaquetario, que yo se lo había mostrado como ejemplo de profármaco, ¿ya? El clopidogrel necesita del 2C19 para activarse y generar su efecto antiagregante plaquetario. Entonces, por ejemplo, imagínense un paciente adulto mayor que está en tratamiento post-infarto agudo del miocardio, que necesita terapia antiagregante, ¿ya? Le estamos administrando, por ejemplo, aspirina en dosis, digamos, de 100 miligramos, y a la vez necesitamos, por ejemplo, el uso de estos antiagregantes de clopidogrel, por ejemplo, y a la vez, por situaciones, digamos, alternas, está también, por ejemplo, utilizando fluoxetina, ¿ya? Allí, por ejemplo, podemos ver una pérdida probablemente de la eficacia de clopidogrel porque este fármaco no se está activando, ¿ya? Ahí ustedes tienen una interacción farmacológica que es de índole metabólica, ¿ya? En el caso de los inductores enzimáticos, la situación es pero a la inversa, ¿cierto? Nosotros estimulamos la acción de una enzima, ¿ya? Entonces esta es capaz de metabolizar más de lo que es su tasa normal. Y las interacciones a nivel de la eliminación son aquellas que están
por ejemplo, relacionadas con fármacos que pueden inhibir ciertos procesos ya relacionados a la eliminación, ¿ya? Muy conocido, por ejemplo, es el efecto de los AINES sobre la eliminación renal, ¿ya? Porque si ustedes, digamos, recordarán o conocerán quizás por contextos previos, los AINES, ¿cierto? O antiinflamatorios no esteroidales, son, digamos, inhibidores de la ciclooxigenasa, que es, digamos, una enzima esencial para la síntesis de prostaglandinas, ¿ya? Y una prostaglandina en particular, ¿ya? Es responsable de generar vasodilatación en la arteriola aferente, ¿ya? Entonces, si yo inhibo la síntesis de prostaglandinas al inhibir la ciclooxigenasa, se genera una contracción de la arteriola aferente que llega justamente al glomérulo. Entonces disminuyo el flujo sanguíneo que llega, digamos, al riñón y por lo tanto la acción, digamos, renal se ve disminuida, ¿ya? Eso es una, digamos, por ejemplo, ahí existe una interacción que no es de las que requiere suspensión, pero que sí hay que ponerle un poco de ojo, que por ejemplo ocurre con algunos inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, por ejemplo, como el enalapril, y con algunos AINES, ¿ya? Que eso hay que evaluarlo, ¿ya? No siempre involucra retirar uno. Y, por ejemplo, hay otros que pueden, por ejemplo, afectar a los fármacos que son eliminados por la vía biliar, como el caso de la colestiramina, que es una resina secuestrante de ácidos biliares, que lo que hace precisamente es reaccionar con los ácidos biliares y por lo tanto impide, ¿cierto?, la digestión y por lo tanto absorción de lípidos, ¿ya? Es parte de los fármacos hipocolesterolémicos. Entonces, al secuestrar las sales biliares, ya de repente podemos impedir la eliminación de algunos fármacos que se van por esta vía y por lo tanto pueden permanecer más tiempo en el organismo. Y también, por ejemplo, en algunos casos puede también disminuir la absorción de otros, ¿ya? Y eso es importante. Entonces aquí, por ejemplo, les dejo más casos relacionados a distintos tipos de interacciones que pueden ocurrir por distintos niveles perdón, de características farmacocinéticas. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, la carbamazepina reduce los niveles de benzodiazepina porque induce enzimas del citocromo P450 que metabolizan benzodiazepinas y así. Entonces hay bastantes ejemplos a este nivel. Como les decía, en algunos casos estos son clínicamente relevantes, en otros no tanto. Entonces, por eso, digamos, eso es lo que más me importa decirle a ustedes. Los libros en este sentido dicen muchas cosas, pero en realidad aquí, ¿en qué nos tenemos que basar más? En lo que está reportado, ¿ya? E incluso si está reportado, aún así en el caso particular de los pacientes que estemos atendiendo, es más importante analizar la situación en la que está y siempre ir considerando, ¿cierto?, las comorbilidades que puedan estar presentes, porque a veces quizás puede ser más una característica, digamos, de la clínica del propio paciente más que una situación de interacción farmacológica. Y por eso, bueno, aquí está, digamos, les dejé justamente digamos, el enlace, digamos, asociado a la tabla de estas interacciones que les había, digamos, esta tabla de inductores e inhibidores que está en material anexo. Y por último, antes de que vayamos a recrédito, tenemos las interacciones farmacodinámicas, ¿ya? Y aquí surgen tres efectos que son sumamente importantes, ¿ya? En farmacodinamia, las interacciones se denominan de tres tipos. La primera es la que se denomina el efecto aditivo, ¿ya? Cuando yo hablo de efecto aditivo, es cuando estoy administrando un fármaco que tiene un mecanismo de acción y administro otro fármaco que tiene el mismo mecanismo de acción, más que nada para potenciar un efecto, ¿ya? Entonces, si ustedes se dan cuenta, mismo mecanismo de acción y acción farmacológica, y simplemente lo que yo estoy haciendo es sumar dos efectos, ¿ya? Un ejemplo, un paciente está tomando ibuprofeno, se le da paracetamol. Ambos son inhibidores de la ciclooxigenasa, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de ibuprofeno tiene más acción antiinflamatoria, el otro tiene más acción analgésica, ¿ya? Pero eso tiene que ver con los perfiles de inhibición de cada una de las isoformas de la COX y hacia qué tejido se distribuye mejor, ¿ya? Pero el mecanismo es el mismo, ¿ya?
Entonces, en realidad, ahí yo estoy generando un efecto de adición nada más. Estoy ocupando la misma vía, los mismos mecanismos de acción, ¿ya? Otro caso de efecto aditivo. Si yo, por ejemplo, ocupara benzodiazepinas, ¿ya? Y ocupara barbitúricos, ¿ya? Fenobarbital, tiopental en el caso de los barbitúricos, benzodiazepinas archiconocidas, ¿cierto? Tenemos clonazepam, alprazolam, ¿ya? El mecanismo de acción de ellos, ambos son hipnóticos sedantes, ¿ya? Y el mecanismo de acción es el mismo. Ambos son agonistas del receptor de GABA A, simplemente se unen en sitios distintos, ¿ya? Pero, si ustedes lo piensan, el efecto va a estar condicionado, ¿cierto?, a la cantidad de GABA A disponible, ¿cierto?, en las células del paciente. Entonces, para hacer una analogía, el efecto aditivo es que yo coloco uno, agrego otro fármaco y lo que obtengo como efecto es la suma aritmética de los efectos, ¿ya? Un 1 más 1 igual 2, ¿ya? Estoy simplemente sumando efectos, nada más que eso. Distinto es el caso de la sinergia, ¿ya? La sinergia farmacológica, que aquí tenemos, es la misma acción farmacológica, pero ocupamos distintos mecanismos de acción, ¿ya? Y allí lo que yo observo es una potenciación del efecto, porque estoy ocupando distintos mecanismos para un mismo fin, ¿ya? Un muy buen ejemplo de eso ocurre con algunos broncodilatadores, ¿ya? Donde combinamos el efecto de, por ejemplo, un agonista beta-2 adrenérgico, ¿ya? Que el receptor beta-2, por ejemplo, está muy presente a nivel pulmonar, ¿ya? Y lo que hace, por ejemplo, es incrementar las concentraciones de AMP cíclico, que lo que hacen es justamente generar broncodilatación, ¿ya? Ejemplos de agonistas beta-2, ahí tenemos el salbutamol, ¿cierto? Eh, tenemos el formoterol, el salmeterol, y ese yo lo puedo combinar con un antagonista muscarínico, ¿ya? Ahí, por ejemplo, tenemos el bromuro de hipratropio, tenemos el bromuro de tiotropio, y resulta que la acetilcolina normalmente genera broncoconstricción. Entonces, si yo bloqueo la acción de la acetilcolina, genero broncodilatación. Entonces, ustedes se dan cuenta, estoy ocupando dos mecanismos, bloquear lo que genera broncoespasmo e inducir lo que genera broncodilatación para producir el mismo fin, que es aumentar, ¿cierto? Digamos, en la capacidad respiratoria, ¿ya? Entonces, siguiendo la misma analogía de antes, aquí estamos hablando de un 1 más 1, pero esa suma en este caso es mayor que 2, ¿ya? Aquí el efecto total generado es más que la suma de las partes, ¿ya? Entonces, estos casos son interacciones benéficas, ¿ya? Pero el caso más conocido de interacción o el más típicamente hablado de interacción, ¿cierto? Es cuando tenemos efectos antagónicos, cuando estamos ocupando fármacos que tienen efectos contrapuestos, ¿ya? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si yo administro adrenalina, ¿ya? Y, por ejemplo, que tiene un efecto vasoconstrictor, ¿cierto? Y, por ejemplo, administrara inmediatamente después un fármaco como nitroprusiato de sodio, que, por ejemplo, es un vasodilatador arteriovenoso porque estimula la liberación de óxido nítrico, que es un vasodilatador endotelial, ¿ya? Entonces, claro, también está un vasodilatador y un vasoconstrictor por el otro lado. Entonces, ahí compiten los efectos. Profesor, ¿no puede pasar que en el efecto Ujú, sinérgico, ujú, que es el 1 más 1 es mayor que 2, ujú. se pueda lograr como el mínimo, la concentración mínima tóxica más rápido? De hecho, no, porque usted tiene que recordar que cuando nosotros hablábamos, ¿cierto?, del intervalo terapéutico, eso es por un fármaco en particular. De hecho, el efecto sinérgico tiene la ventaja de que yo, como estoy potenciando los efectos, puedo ocupar menos dosis de los fármacos individuales para poder lograr un cierto efecto. De hecho, eso, por ejemplo, se Ah, observa ya. mucho con los antibióticos, ¿ya? Y de hecho, las buenas asociaciones son algo que en infectología se persigue, precisamente por esto mismo. Porque como la suma de las partes me genera más
que la adición de las mismas, yo de repente puedo ir reduciendo un poco las dosis para llegar a los efectos deseados. Y muy importante mencionar que, claro, esta curva concentración plasmática a tiempo en realidad es para un fármaco, ¿ya? Entonces, claro, aquí en realidad no me voy a pasar de las concentraciones, o sea, hacia la concentración, por ejemplo, más allá de la mínima tóxica, ¿ya? Porque en realidad aquí no estoy sumando las concentraciones, porque son concentraciones independientes. Ya, sí, ahora me quedó claro. Así que Ujú. me había quedado esa duda porque dije, ya, estoy usando dos fármacos, pero puedo tener una muy grande concentración quizás al sumarlas, pero si son distintos, mecanismo distinto, se entiende. Ajá, Gracias, profe. no hay de qué. Ya. ¿Les parece entonces ahora sí vamos a un recreito y retomamos a las 7:15? Muy bien. Entonces, continuemos con la segunda mitad de esta clase, donde vamos a hablar de el tópico, perdón, que nos falta, ¿cierto? Que es farmacología en poblaciones especiales. Eh, y cuando hablamos de esto es, claro, cuando son situaciones farmacocinéticas o farmacodinámicas, donde mayoritariamente vemos un desplazamiento de la conducta poblacionalmente, digamos, mayoritaria en términos poblacionales. A eso, digamos, refiere el término de poblaciones especiales, ¿ya? Y una de las primeras que vamos a observar es el tema del uso de fármacos en paciente embarazada, ¿ya? Importante, digamos, como datos, digamos, relacionados a impacto, es que justamente hay una importancia en cuanto a toxicidad del desarrollo con el tema asociado a fármacos, ¿ya? Si ustedes lo piensan, claro, el riesgo de malformación el día de hoy está alrededor del 3 al 6%, pero un porcentaje de ellas, máximo un 5%, son iatrogénicas y eso es bastante relevante. En el caso de los fármacos, son principalmente los de mayor riesgo, digamos, que involucran ya derechamente digamos, la viabilidad, son las relacionadas a primer trimestre. Sin embargo, también hay reacciones, digamos, que pueden, digamos, de toxicidad, digamos, fetal, que pueden también ocurrir ya dentro de lo que es tercer trimestre. Eh, entonces, es importante, digamos, considerarlo. Y obviamente dentro de las grandes problemáticas que siempre existe, digamos, información bastante limitada al principio de esto. Ya la mayoría de estas cosas, digamos, se descubren posteriormente, digamos, y por la misma razón, digamos, bueno, a consecuencia del caso de la talidomida, que fue precisamente el que abrió toda la investigación relacionada a la toxicidad en desarrollo, eh, digamos, claro, se tuvo que, digamos, sufrir, digamos, toda una generación tuvo que sufrir, digamos, horribles consecuencias a propósito de eso. Y fue precisamente, bueno, si ustedes como indagan un poco más quizás respecto a lo que ocurrió allí con el tema de los niños de la talidomida, fue precisamente por todavía la poca experiencia que se tenía con el uso de distintos modelos de experimentación. Porque pasa que justo se escogió un modelo de experimentación donde ese efecto no ocurrió, pero resulta que si hubieran ocupado otro, el efecto sí se observaba. Entonces, por eso que el día de hoy, de hecho, generalmente ya se posee, digamos, existe un rigor mucho mayor a la hora de desarrollar moléculas y que se pretenda, digamos, utilizar en paciente embarazada, ¿ya? Y el problema es que, claro, hasta el día de hoy, digamos, tiene esta característica de ser predecible lo que nosotros podemos saber según los resultados de estudios in vivo, ¿cierto? Basados en animales, ¿ya? Eh, bueno, de hecho, el día de hoy también, digamos, el modelamiento informático ha proporcionado también otra, digamos, carácter predictor adicional, pero claro, siempre nos quedamos en esa materia, digamos, en la materia de las predicciones. Y las modificaciones que se producen en la paciente embarazada a nivel del ADME, por ejemplo, a nivel de la absorción, generalmente vamos a ver disminución de la motilidad gastrointestinal y vamos a ver, digamos, una disminución del vaciamiento gástrico, ¿ya? Entonces, claro, va a haber un retardo en general, ¿cierto?, de la acción gastrointestinal. De hecho, hay también disminución de la secreción de ácido clorhídrico. Entonces, si ustedes se dan cuenta, eso ya puede comprometer, ¿cierto?, la acción de ciertos fármacos.
El aumento del flujo sanguíneo cutáneo también es relevante porque, por ejemplo, también podría modificar, ¿cierto?, la absorción de fármacos que sean administrados por vía transdérmica, ¿cierto?, o los administrados por vía subcutánea. En cuanto a la distribución, ¿cierto? Hay que recordar, tenemos importantes acumulaciones, ¿cierto?, de agua corporal, que eso se va a ver traducido, ¿cierto?, en aumentos, ¿cierto?, en el volumen plasmático. Hay, por ejemplo, en algunos casos también aumento de grasa corporal. Las proteínas plasmáticas tienden a caer por este efecto de dilución, en realidad, ¿ya? Y obviamente también toda esta agua corporal que aumenta tiene que distribuirse principalmente hacia los compartimentos tisulares, ¿ya? Entonces también, bueno, es parte de, por ejemplo, el edema que se observa, ¿ya? Pero eso obviamente ustedes lo piensan también es un contexto de distribución muy diferente, ¿ya? En cuanto a metabolización, la paciente embarazada no tiene mayores cambios, ¿ya? Eh, por un tiempo se tendió a pensar que había ciertas alteraciones en el flujo sanguíneo hepático, pero la verdad es que después con el paso del tiempo se comprobó que eso no era un efecto muy relevante. Y en cuanto a la excreción, en general sí, hay un aumento del flujo sanguíneo renal y en algunos casos tenemos un aumento de la velocidad de filtración glomerular. Entonces es importante también considerarlo para algunos casos, ¿ya? Pero si volvemos al tema del desarrollo embrionario, ¿ya? Como yo les mencionaba, son digamos, parte del periodo fetal, pero principalmente el periodo embrionario, lo más relevante en cuanto a digamos, la toxicidad en embarazo asociada, digamos, al uso de medicamentos. Y es, digamos, casi como, digamos, como frontera, establecer quizás la semana 12, donde ocurren, digamos, los efectos adversos o los efectos, digamos, de toxicidad gestacional más importantes, ¿ya? Eh, Hay que recordar, ¿cierto?, que a nivel placentario, ¿cierto? Hay que recordar que es un flujo sanguíneo, ¿cierto?, totalmente sectorizado aparte, ¿cierto? Tiene su flujo sanguíneo, eso sí, sin embargo, por parte de la madre y tiene capacidades también metabolizadoras propias. Importante es que esto, recuérdenlo, basado en el modelo compartimental, ¿ya? Pensemos en el modelo multicompartimental. La placenta es un compartimento si lo pensamos en términos farmacológicos o farmacocinéticos en realidad, ¿ya? Entonces, fármacos se van a querer distribuir allí también. ¿Qué características tendrían que tener? Obviamente es el fármaco libre, no unido a proteínas plasmáticas, el que va a pasar, ¿ya? La barrera placentaria. En su característica tienen que ser preferentemente liposolubles, ¿ya? Siempre van a estar privilegiadas las moléculas de pequeño tamaño más que las grandes, y el grado de ionización, ¿cierto?, es también importante, siendo la molécula no ionizada la capaz de atravesar membranas. Entonces, ¿se dan cuenta? Estamos aplicando, digamos, lo que ya hemos aprendido, ¿cierto?, por farmacocinética, ¿ya? Y dentro de los mecanismos de toxicidad embrionaria y de toxicidad gestacional en general, digamos, la toxicidad por fármacos está dentro digamos, de la mayoritaria dentro de las causas ambientales, que son el 10% y el uso de fármacos es alrededor del 5%, ¿ya? Aquí les coloco el caso del sistema que utiliza la FDA para clasificar los fármacos en función de la toxicidad en el embarazo, ¿ya? Que son 4 categorías, A, B, C, D, y una última que es la categoría X, que son fármacos que simplemente están prohibidos a su uso en embarazo, ¿ya? Que va de la A, digamos, dentro de lo que es seguro, digamos que se ha comprobado tanto para animales y humanos en ensayos, digamos, que se ha podido, digamos, observar en ensayos clínicos, eh, donde obviamente aquí, por ejemplo, aparecen las vitaminas, ¿cierto? Pero también muy relevante está el caso, por ejemplo, de la metildopa, ¿ya? Que es bastante, por ejemplo, preferente para el caso de la hipertensión. En paciente embarazada, que por ejemplo es un caso de medicamento preferente, donde por ejemplo también tenemos ya, a medida que vayamos avanzando en categorías, se van a dar cuenta ustedes donde en categoría B, tenemos seguridad relativa, ¿ya? Donde todavía los estudios no se han hecho en embarazadas, pero sí los ensayos clínicos en animales, ¿ya? Dan buenas, digamos, dan buenos,
dan buenos prospectos, ¿ya? Para la categoría A, normalmente se dice que el uso es seguro. Para la categoría B, se dice que hay que informarse bien, ¿ya? Porque normalmente estar atentos a si existen reportes, a si existen cambios, por ejemplo, los intervalos de dosificación que sean apropiados para estos pacientes o no. Ahí tenemos, por ejemplo, el tema de los AINES en general, ¿ya? Tenemos el caso del metronidazol, que por ejemplo ahí es donde hay que poner un poquito más de ojo, porque el metronidazol es medio complicado en cuanto a su conducta, ¿ya? La anfotericina B, por ejemplo, como antifúngico para acción sistémica, es también una molécula que también es de importante cuidado porque tiene efectos adversos más o menos graves. Entonces, también es de aquellos que hay que estar bien informados, hay que estar bien atentos a los estudios y lo que reportan, ¿ya? La categoría C, ya esta es, digamos, una categoría donde definitivamente hay que ponderar mucho el tema riesgo-beneficio, porque efectivamente aquí ya lo que hay que aplicar es precaución, ¿ya? Aquí una familia destacable serían los antifúngicos derivados de imidazol, por ejemplo, ahí tenemos el itraconazol, el fluconazol o el ketoconazol, ¿ya? Eh, porque justamente aquí ya estamos hablando de moléculas que tienen, por ejemplo, una lipofilia más alta, y donde, por ejemplo, buena parte de su mecanismo tiene que ver con esta, en parte, inducción que pueden inducir, por ejemplo, estrés oxidativo. Entonces ahí ya hay un tema un poco más complejo. En la categoría D, definitivamente ya aquí hay que, digamos, ponderar muy bien las situaciones que van ocurriendo y especial cuidado, por ejemplo, en lo que es tercer trimestre, porque se ha visto, por ejemplo, ya sus principales afecciones en lo que es ya derechamente en fase embrionaria, perdón, en fase fetal. Y finalmente en categoría X están los que no se pueden utilizar, que están absolutamente contraindicados en embarazo, donde por ejemplo ya son moléculas que derechamente generan un daño celular asociado a su mecanismo de acción, como son por ejemplo los agentes alquilantes o antimetabolitos, que estos son fármacos que caen dentro de la categoría de los antineoplásicos, ¿ya? Tenemos por ejemplo algunos fármacos derivados de retinoides como la isotretinoína y el ácido retinoico, o sea, perdón, la isotretinoína particularmente, son derivados, ¿cierto?, del ácido retinoico. Obviamente las sustancias de abuso caen aquí, y por ejemplo un caso de un antiepiléptico que tiene, por ejemplo, una capacidad de penetración muy alta ya a través de membranas, que es fenitoína, y a la vez que tiene un perfil de distribución bastante complejo. De hecho, eso es algo, digamos, que generalmente ya como que cae en categorías como más avanzadas de análisis farmacocinético, pero la fenitoína tiene un comportamiento bastante más complejo en cuanto a sus niveles plasmáticos, ¿ya? Que no tiene este comportamiento necesariamente como en campana, como habíamos observado, ¿ya? Tiene un comportamiento más bien que tiene dos pendientes. Entonces ahí es un poco más difícil de analizar y por esa misma razón, digamos, este fármaco es bastante complejo. Profesor, los fármacos de ¿Sí? categoría C, ¿cómo van a saber que eso va a ser beneficioso para el embrión? Aquí, por ejemplo, lo que se ha observado en los categorías C, lo que se ha observado, por ejemplo, es que en algunos casos de los estudios animales se ha observado en pocos casos que hay afecciones. Entonces, eh, aquí lo que normalmente se considera cuando hablamos de la precaución es si la situación de riesgo ya, en la que está, digamos, la paciente puede comprometer derechamente la vida de ese embrión, ¿ya? Y la temporalidad en la que se va a ocupar esto es relativamente breve, ¿ya? Es eso. Generalmente tiene que ver con la variable de tiempo en el que se va a utilizar, porque mientras más tiempo permanezca, más probabilidades existen de que estas moléculas traspasen y puedan afectar al embrión. A eso refiere. Ah, ya comprendo, Mm. comprendo. Eso, gracias, profe. Madre que. Y ahora, digamos, relacionado, ¿cierto? Avanzamos un poquito más en la vida y pasamos a la fase de lactancia y los fármacos en lactancia, ¿ya? Nuevamente, así como en la barrera placentaria, la leche materna, ¿ya? Es también considerada o más que considerada un compartimiento, la leche materna es considerada un mecanismo de excreción, ¿ya?
Entonces, porque pienso prácticamente, ¿cierto? A través de esta glándula, este líquido sale del cuerpo. Entonces, es más considerado como un mecanismo de excreción en realidad. ¿Ya? ¿Y qué tipo de fármacos van a, digamos, traspasar, ¿ya?, a la leche materna, digamos, de preferencia? En cuanto a, por ejemplo, la variable tamaño, se van a preferir aquellas moléculas que tengan una masa molar menor a 200 kilodalton, que eso, sinceramente, aquí los únicos que no caen dentro de esa categoría son los biológicos, ya cuando hablamos de anticuerpos monoclonales o ese tipo de sustancias, ¿ya? Entonces, esto, digamos, en cuanto a tamaño, pucha, en realidad no nos ayuda mucho en realidad en ese sentido, pero sí la característica que ya va definiendo un poco más son, por ejemplo, los fármacos liposolubles, ¿ya? Obviamente la fracción de fármaco libre y, como es nuevamente lo mismo que la vez anterior, ¿cierto? Fracción no ionizada. Pero, muy importante, aquí aparece, por ejemplo, las características ideales que debería tener un fármaco para justamente distribuirse o pasar mayoritariamente o excretarse mayoritariamente a la leche materna. Tener baja unión a proteínas plasmáticas, ser principalmente una base débil como naturaleza, ¿ya? Porque siendo bases débiles, ante el pH de la leche se van a encontrar principalmente ionizados, si ustedes se dan cuenta, y al estar ionizados va a pasar que no van a poder devolverse, ya no van a poder hacer el tráfico inverso, ¿ya? Y si ustedes recuerdan, el plasma, como está en 7,4, al ser base débil, va a estar no ionizado y por lo tanto de preferencia va a pasar hacia la leche que tiene un pH 7, se va a ionizar y por lo tanto no va a poder volver o mayoritariamente no va a poder volver, ¿ya? Y como les decía, principalmente liposolubles, si ustedes recuerdan, ¿cierto? Leche, una emulsión, ¿cierto? Tenemos ciertos componentes lipídicos y acuosos en mezcla, o en dispersión, mejor dicho, y un peso molecular, ¿cierto? Bajo, ¿ya? Eh, Obviamente, ¿qué condicionantes va a tener, digamos, el desarrollo o la potencial, digamos, el traspaso de fármacos a, digamos, a leche materna? Obviamente una buena importancia, digamos, serie de variables relacionadas a la madre tienen que ver con justamente las características relacionadas a la composición de la leche, qué tanta leche es secretada, qué medicamentos consume la paciente y, muy importante, es las características farmacocinéticas o farmacodinámicas específicas de estos medicamentos, ¿ya? Porque no todos, por ejemplo, van a tener o va a tener una preponderancia para su excreción en leche, así que va a depender también un poco o una buena parte también del medicamento, ¿ya? Y obviamente de parte de las demandas de justamente, digamos, el niño o niña, tiene que ver justamente también con la demanda o la ingesta que tenga, ¿ya? Y de hecho, en el lactante, como es, digamos, la farmacocinética o la farmacocinética principalmente, ¿ya? Ustedes tienen que recordar que en cuanto a distribución del volumen corporal, todavía en los primeros meses, ¿ya? Tenemos digamos, tenemos una importante composición de agua corporal en contraposición con lípidos, ¿ya? Entonces, al tener un mayor contenido de agua, la absorción cutánea, la barrera lipídica de la piel, ¿ya? Todavía no está del todo desarrollada. Entonces, durante los primeros 4 meses vamos a ver un aumento de la absorción cutánea, ¿ya? El pH gástrico todavía no está del todo estabilizada la función gástrica, entonces el pH gástrico tiende a ser mayor a lo normal. Y como ustedes también saben, ¿cierto? La actividad de motilidad y vaciamiento también está un tanto reducida en los lactantes, ¿cierto? En la distribución, aquí hay algunos cambios importantes, ¿cierto? Lo que yo les comentaba, estos cambios de la proporción de agua y grasa corporal, ¿cierto? Por lo tanto, como tenemos más agua corporal, muy importante, ¿cierto? Es que ¿cuánto se llama la función, digamos, de los reservorios tisulares para fármacos grasos? No va a ser tan alta, ¿ya? Entonces, si ustedes lo piensan, es un fármaco lipídico el que pasa de preferencia y aquí no tenemos muchos reservorios grasos.
Entonces esto se va a quedar de preferencia en la sangre. Y además, en el neonato suele observarse que todavía los niveles de albúmina no son los normalmente observados ya en un caso del paciente adulto. Entonces, mayor fracción de fármaco libre, ¿ya? Entonces ustedes se dan cuenta, ahí está la buena explicación de cuando surgen, digamos, estos, digamos, traspasos de fármaco y efectos adversos que puedan ocurrir producto de lactancia, ¿ya? En cuanto a la metabolización, esto es súper importante. A mí me gusta más que, bueno, algunos libros dicen que la función metabólica de los lactantes, infantes o del niño en general eh, está disminuida. ¿Ya? Yo no adscribo mucho a eso. Yo en realidad prefiero ocupar el hecho de que el perfil de metabolización es distinto, ¿ya? Y principalmente en las reacciones de fase 1. Si ustedes se dan cuenta, y aquí me refiero con distinto, veamos este caso de veamos el caso de, por ejemplo, un infante o digamos, un niño en sus primeras etapas de desarrollo, ¿ya? Si ustedes se dan cuenta, aquí en la línea punteada amarilla, tenemos el caso de la actividad del citocromo 2C19, que si ustedes se dan cuenta está por encima de la actividad de un adulto, ¿ya? Lo mismo ocurre con el 1A2, ¿ya? Pero, por ejemplo, en el caso del 2D6, los niveles del adulto se adquieren bastante rápido, ¿ya? Y el 3A4, que es una de las enzimas, una de las más frecuentes, ¿ya? Yo diría que dentro de las más frecuentes está el 3A4, el 2D6 y el 2C19, ¿ya? Pero, por ejemplo, el grado de maduración de esta vía de metabolización se logra bastante más lento. Si ustedes se dan cuenta, ni siquiera en la adolescencia se empieza a producir como un desarrollo de esta vía mayoritaria hasta alcanzar los niveles característicos del adulto, que es para el cual está la mayoría de las cosas estandarizadas, ¿cierto? Entonces, piensen, por ejemplo, en un fármaco metabolizado por el 12-19, ¿ya? Aquí tenemos una actividad exacerbada del 12-19, ¿ya? Mientras que uno del 3A4 está disminuida. Entonces se podría, por ejemplo, si ese fármaco necesita el 3A4 para inactivarse, podríamos ver una sobreacumulación, ¿ya? Y eso podría llevar a toxicidad. En cambio, si tuviéramos, por ejemplo, uno del 2C19 que requiere para inactivarse, quizás no produzca mayores efectos en realidad. Porque si los metabolitos son inocuos y tenemos una actividad exacerbada, probablemente va a ser capaz justamente de metabolizarlo y por ende inactivarlo. Y respecto a las reacciones de fase 2, que esto es súper importante, lo que tiende a ocurrir es una maduración bastante lenta respecto a las reacciones de fase 2. De hecho, vamos a ver un caso de un efecto adverso eh, característico y que, bueno, de hecho ha llevado a la descontinuación de este fármaco con el paso del tiempo por precisamente la aparición de un efecto adverso bien particular justamente en, digamos, en pacientes pediátricos y precisamente porque estas reacciones de fase 2, que si ustedes recuerdan son estas reacciones de conjugación, estas requieren de enzimas específicas que no dependen del citocromo P450 y que en realidad el desarrollo de la actividad plena de dichas enzimas se demora, digamos, bastante más tiempo, ¿ya? Importante mencionar que la mayoría de estas reacciones están normalizadas al cabo de 6 meses, pero pueden existir casos, digamos, en que, como por ejemplo de la glucuronidación, que se demoran más años en, digamos, en estandarizarse. ¿Ya? Y en cuanto a la excreción, ¿ya? Si ustedes se dan cuenta, la normalización de la función glomerular se logra alrededor de los 3 a los 6 meses, ¿ya? Entonces, en el periodo previo hay que tener bastante cuidado y especialmente con aquellos fármacos, ¿cierto?, que tienen margen terapéutico estrecho, ¿cierto? Porque podríamos llegar, ¿cierto?, a concentraciones claramente tóxicas. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en la situación pediátrica, un buen, digamos, resumen que podemos observar, ¿cierto? Tenemos, ¿cierto? Este aumento del pH gástrico, este retardo del vaciamiento gástrico, ¿cierto? Todavía la secreción de sales biliares está un tanto comprometida y el peristaltismo en general está disminuido, ¿cierto? Aquí está
la función gastrointestinal, cómo va evolucionando, ¿cierto?, al cabo de los años. A nivel de la distribución, les había comentado, ¿cierto?, principalmente tiene que ver con una gran cantidad de agua corporal, bajo tejido adiposo en proporción y todavía, digamos, la albúmina en los neonatos todavía es bastante, digamos, está en proceso de síntesis, entonces todavía tiende a ser más baja que en los casos, digamos, del paciente adulto. La metabolización, como bien les comenté, es mezclada, ya tenemos casos, digamos, un tanto distintos. Por eso yo les decía, claro, por ejemplo, las reacciones, aquí aparece, por ejemplo, las reacciones de oxidación, en general, algunas, y eso es importante, están disminuidas, ¿ya? Pero, por ejemplo, hay una preferencia en la sulfatación y la metilación, ¿ya? Que esas son principalmente algunas reacciones de fase 2. Y la conjugación con glucurónico, que esa es de fase 2, que yo les decía en general, está disminuida. Y si ustedes se dan cuenta, ya hacia, digamos, etapas de adolescencia o digamos, de las primeras etapas de infancia, se empieza a desarrollar propiamente tal, ¿ya? Pero, como yo les decía, aquí yo les pongo un poco digamos, como el asterisco en cuanto a las reacciones de oxidación, porque, por ejemplo, aquí analizan solamente 2 citocromos, pero yo les mostré previamente que el 1219 está exacerbado. Entonces, en realidad, así como disminución de la oxidación, en realidad es un gran depende, ¿ya? Entonces, por eso que a mí me gusta más, así que les pido por favor corregir un poquito eso. En realidad, la capacidad oxidativa tiende a tener un perfil distinto del observado en el adulto, ¿ya? Y bueno, como les comentaba, ¿cierto? Que en general tenemos una disminución, ¿cierto? En cuanto a la función renal, pero que esto tiende a ser normalizado al cabo de 3 a 6 meses. En cuanto a la farmacodinamia, ¿ya? Eh, hay algunas reacciones específicas que se observan en pacientes pediátricos, ¿ya? Y que están relacionadas muchas veces en su respuesta particular a fármacos, ¿ya? Algunas de ellas tienen un fundamento basado en la farmacocinética, ya sus características farmacocinéticas particulares. Por ejemplo, en el caso de, por ejemplo, utilizar propofol en niños, ya el PRIS o síndrome cierto relacionado a la infusión de propofol tiende a tener una incidencia más alta porque si ustedes recuerdan, el propofol, como vimos en el taller, ¿cierto? Tenía un volumen de distribución principalmente hacia tejido graso y era bastante alto. Entonces aquí las concentraciones pueden estar más elevadas y por lo tanto este efecto que ustedes recuerdan, ¿cierto? Está relacionado con el tiempo en que nosotros dejamos esto, pero también es mecanístico y por lo tanto lo que ustedes recuerdan, los efectos mecanísticos también son dosis dependientes, ¿ya? Entonces, por eso que también podemos ver una mayor, digamos, aparición de este efecto en los niños, así que es importante tenerlo en cuenta para realizar los respectivos ajustes, y eso está netamente relacionado con el volumen de distribución, ¿cierto? Eh, tenemos aquí el caso que yo les mencionaba, ¿cierto? Que aquí tiene que ver con un tema con este perfil metabólico diferenciado que existe en los pacientes pediátricos, que es relacionado con el cloranfenicol, ya que es este antibiótico que en realidad está cada vez más en desuso porque en realidad sus problemas de toxicidad, tanto en adultos como en pacientes pediátricos, han sido bastante importantes, entonces en realidad como que va muy en retirada, la verdad. ¿Ya? Y lo que causan es el síndrome del bebé gris, ¿ya? Que cursa con, por ejemplo, cianosis, una coloración, digamos, grisácea de la piel y, digamos, una serie de afecciones que pueden incluso llegar a comprometer la vida del bebé y que tienen que ver con qué? Tienen que ver con que uno de los metabolitos principales para más que para la detoxificación, para la eliminación de cloranfenicol, es la conjugación con ácido glucurónico. Y si ustedes recuerdan, el ácido glucurónico, ¿ya? Está, ¿cierto? Las conjugaciones con ácido glucurónico están disminuidas, ¿ya? Principalmente en lo que son las primeras etapas, ¿ya? Por eso que, por ejemplo, en lactantes y en infantes en general, ¿ya? ¿Cierto? Cuando ya estamos alrededor de la etapa infantil, estamos alrededor de los 6, 7 años, ya se tiende a normalizar la función de glucuronidación, ¿ya? Y por ejemplo, aquí está el caso del sulfifoxazol,
pero que en realidad este es un fármaco que no se utiliza en Chile, que es un tipo de sulfa, que en realidad aquí nosotros ocupamos algunas sulfas en particular, afortunadamente, digamos, esta no la ocupamos, así que no vemos esta problemática, pero es solamente por citarles un ejemplo, ¿ya? Que aquí este fármaco puede desplazar a la bilirrubina que está, digamos, enlazada a albúmina, entonces hay más bilirrubina libre y se tiende a generar kernicterus asociado justamente a el uso de este fármaco. Ya, afortunadamente, como les digo, en Chile ese fármaco no se utiliza. ¿Ya? Y así, como se dan cuenta, hay una serie de efectos adversos que son más específicos de este grupo etario y que son característicos principalmente por sus características farmacocinéticas particulares. ¿Ya? Y por último, ahora avanzamos mucho más en la vida y llegamos a los fármacos en geriatría, ¿ya? Donde también la farmacocinética en el paciente adulto mayor, ¿ya? Que de hecho es materia del caso clínico del taller que vamos a tener este miércoles, ¿ya? Y les dejé un paciente adulto mayor y los cambios que se producen en él los vamos a ver ahora. La absorción generalmente, bueno, va a haber bastantes cambios y afecciones generalmente asociadas a los hábitos nutricionales que tuvo esta persona a lo largo de su vida y también muy asociado por el tema del consumo de fármacos sin prescripción, ¿ya? Que aquí ustedes saben, ¿cierto? La adherencia, la automedicación, y también, digamos, no, con eso está bien, ¿cierto? La adherencia a la terapia asignada y la automedicación son problemas bastante importantes en este grupo etario. Y también se observa, ¿cierto?, una ralentización también del vaciado gástrico. En cuanto a la distribución, aquí vemos un cambio en el perfil, ¿ya? Aquí disminuye el agua corporal y hay un aumento del tejido adiposo, ¿ya? Lo cual permite explicar en parte, por ejemplo, el fenómeno de, por ejemplo, prolongación de los efectos de algunos fármacos como hipnóticos y sedantes, como las benzodiazepinas, ¿cierto? Que también tienden a ser más lipofílicas y que en este grupo etario, por ejemplo, tienden a generar efectos no solamente más intensos, sino también por más tiempo, ¿ya? Y tiene que ver por qué tienen una distribución, ¿cierto?, preferente a tejido adiposo y aquí tenemos más porque en proporción tiende a caer el agua corporal, ¿ya? También la disminución en la masa magra afecta un poco esto, ¿ya? A ver, ahí me adelanté un poquito. En cuanto a el metabolismo, ¿ya? En general, en fase 2 no hay mayores cambios, ¿ya? Los cambios que se ven principalmente son en fase 1, ¿ya? Y es que en general la capacidad metabolizadora tiende a caer en la actividad de algunos citocromos, ¿ya? Eh, y de hecho, aquí, bueno, en sí se observa una disminución del flujo sanguíneo hepático y esa disminución en flujo sanguíneo hepático en algunos casos nos puede venir a bien y en algunos a mal. En el caso del que nos viene a mal es que eso permite explicar en parte el tema de la disminución de la actividad metabolizadora, pero en el caso de que nos viene bien es que en los adultos mayores las interacciones basadas por inductores o inhibidores tienden a ser menos frecuentes, pero tienden, ¿ya? Igual hay que analizarlo en contexto, ¿ya? Y eso hace que, por ejemplo, la metabolización de algunos fármacos se vea comprometida, ¿ya? Como ustedes pueden observar, por ejemplo, hay aquí algunos hipnóticos y sedantes bien importantes, ¿cierto? Tenemos alprazolam, diazepam, los barbitúricos, tenemos, por ejemplo, algunos antidepresivos como la amitriptilina y tenemos el propranolol en el caso de, digamos, algunos antihipertensivos, pero en realidad propranolol, digamos, hay otros beta bloqueadores que se prefieren utilizar más en el adulto mayor, la verdad. En cuanto a la, aquí está mal esto en realidad en vez de distribución debería decir excreción, ¿ya? Y aquí en general en el adulto mayor tenemos un cambio importante, porque la función de excreción, que es principalmente la función renal en la mayoría de los casos, en general está disminuida, ¿ya? Y eso, en buena parte, tiene que ver con una pérdida en ciertos factores de equilibrio que están muy vinculados, por ejemplo, por el daño oxidativo por un lado, ¿ya? En aumento de lo que es la respuesta inflamatoria en general, ¿ya? Y que eso va asociado, ¿cierto?, a daño asociado a este tejido por una larga data
Y generalmente los factores que también están, digamos, contribuyendo por el lado de la disminución, que si ustedes se dan cuenta, la capacidad antioxidante está disminuida, ¿cierto? Y por lo tanto, ¿cierto? Se desequilibra esto en cuanto a generar un daño oxidativo a nivel renal. eh, Hay una disminución, ¿cierto?, en la densidad vascular y obviamente también hay un cierto nivel de pérdida de nefronas, ¿cierto?, que está asociado principalmente a mecanismos de muerte ya asociados al paso del tiempo, como es, por ejemplo, la disminución de los telómeros, ¿cierto? Y la actividad de, por ejemplo, algunos mecanismos, ¿cierto?, de reciclaje celular como es la autofagia, ¿ya? Entonces, si ustedes se dan cuenta, hay bastantes vías de transducción de señales también que están asociadas a la supervivencia celular, que por ejemplo están disminuidas, y otras que están relacionadas a la respuesta inflamatoria que están aumentadas. Entonces, ese es como el contexto general celular, digamos, que permite explicar esta disminución general de, por ejemplo, lo que es la filtración glomerular y la función renal en general. En términos de farmacodinámica, en el paciente geriátrico se producen una serie de cambios también, ¿ya? Como les contaba, hay cambios en algunas vías de transducción de señales, ¿ya? Hay vías que, digamos, adquieren mayor preponderancia que otras. Se generan algunas alteraciones a nivel de la estructura de los receptores que permiten, por ejemplo, como les contaba en el caso de los marcadores farmacogenéticos, ¿ya? Que generan mayor susceptibilidad a ciertas, por ejemplo, a ciertas RAM, ¿ya? O a una respuesta exagerada a cierto tipo de fármaco. Ahí lo habíamos visto con el caso de las estatinas, ¿ya? O también se puede generar un up o down regulation, en particular en este grupo de pacientes, ¿ya? Y aquí hay una serie de fármacos donde, por ejemplo, se logra observar cambios en la respuesta. Por ejemplo, tenemos un diurético que actúa en el asa de Henle, que es el caso de la furosemida, ¿ya? En los pacientes, digamos, adulto mayor, normalmente se observa una disminución de la actividad de la furosemida, y esto tiene que ver porque como diurético, ¿cierto? Muy importantemente, ¿cierto?, utiliza la función renal para ejercer su acción. Bueno, en el paciente adulto mayor esta acción está un tanto disminuida, entonces, claro, los efectos en comparación con el adulto, la verdad es que van a estar un tanto disminuidos. Aún así, este fármaco se ocupa igual, ya, eso es importante mencionar. En términos generales, si ustedes se dan cuenta, bueno, aquí está el caso de, aquí les dejo el diazepam, ¿ya? Generalmente lo que existe, hay una respuesta aumentada en general a los hipnóticos y sedantes, ¿ya? Eso es bien importante, ¿ya? Porque justamente el riesgo de depresión respiratoria, que es un efecto ya basado en la sobredosificación, en estos pacientes puede ser más grave. O también, como ustedes recuerden, estos fármacos son agonistas GABA, ¿cierto? Están asociados a las corrientes, estimular las corrientes de cloruro, que son, ¿cierto?, hiperpolarizantes, son corrientes inhibitorias. Entonces también ustedes tienen que recordar que esto no solamente tiene los efectos hipnóticos sedantes que nosotros también deseamos, sino que también hay algunos efectos asociados al proceso cognitivo, ¿ya? Por ejemplo, uno de los efectos adversos característicos de la benzodiazepina es la amnesia anterógrada, ¿ya? Pero que en un paciente adulto mayor, donde justamente ya, por ejemplo, la eficiencia de las conexiones a nivel justamente del sistema nervioso central está disminuyendo, utilizar estos fármacos que potencian las corrientes inhibitorias puede también incluso tener algunos efectos asociados a nivel cognitivo, ¿ya? De hecho, por la misma razón es que hay también toda una serie de criterios, por ejemplo, de utilización de algunos fármacos en el adulto mayor en particular para disminuir la incidencia de estos efectos, ¿ya? Otros casos importantes de respuesta aumentada es, por ejemplo, la mayor respuesta a cumarínicos, que es, por ejemplo, el caso emblemático es el acenocumarol, que es un anticoagulante. Así que importante tener en cuenta. Hay cierto, la hipotensión ortostática es un evento bastante importante que ocurre, por ejemplo, con el caso de la respuesta antihipertensiva y que generalmente se debe a que la sensibilidad de los barroreceptores está disminuida en el adulto mayor. Y otra, aquí hay un caso de down regulation bien importante, que es que, por ejemplo, los receptores beta adrenérgicos en general se ha visto que hay una disminución en la población de ellos, ¿ya? Entonces, en general, la respuesta de los adultos mayores, ya sea a fármacos bloqueadores beta o a fármacos agonistas beta, está reducido, ¿ya?
Pero insisto, estos cambios no significa que este grupo de fármacos o estos fármacos en general no se ocupen, sino que simplemente hay que considerar esa situación a la hora de utilizarlos. Y si ¿Mm? consideramos esa situación, ¿nosotros tenemos que aumentar la concentración del fármaco para que haga el mismo efecto o no va a ser necesario? Ahí hay que evaluar riesgo-beneficio, digamos. Claro, si es que Ya, es seguro, digamos, aumentar la dosis, se hace, ¿ya? Pero claro, si en eso, en ese aumento de dosis podemos pasarnos al otro lado y llegar a toxicidad, ahí claramente no se recomendaría y quizá habría que considerar alguna alternativa. exacto, otro fármaco. Ah, ya, bueno, Ujú. eso, profe. Sí, sí, ¿Podría sí. en ese caso utilizarse algo como, como el efecto aditivo o el sinérgico? Exactamente, sí. Eso se va a preferir, de todas maneras. Eh, y bueno, finalmente, este es un caso que ustedes van a ver más en detalle en el artículo que les dejé, ¿cierto? En el paper, que tiene que ver en la situación del paciente crítico, ¿ya? Entonces, esto lo voy a mencionar un poquito más acotado. Y en el caso del paciente crítico, como, digamos, situación especial, digamos, en cuanto a los cambios farmacocinéticos que ocurren, obviamente como estamos, digamos, en una situación en que claramente la función digestiva no se está utilizando dada la condición del paciente, los fenómenos de absorción claramente están comprometidos y por lo tanto aquí, por ejemplo, ocurre todo el tema de la administración de fármacos por sonda, donde allí, por ejemplo, el tema de lo que es la estabilidad química y la capacidad de poder mezclar, ¿ya? Distintos medicamentos con distintos fluidos, ya con distintos tipos de sueros, por ejemplo, es crucial. ¿Ya? Y ver el tema de las compatibilidades, ver el tema de que la sonda no se ocluya, pero que en general se va a observar una reducción en cuanto a lo que es la motilidad gastrointestinal y también lo que es, por ejemplo, la secreción, digamos, gástrica. Entonces es importante, digamos, considerar esto. Y también que si, por ejemplo, se está utilizando casos de nutrición enteral, tratar también de evitar las posibles interacciones entre los fármacos administrados y la nutrición enteral, ¿ya? Que ese es todo un tópico. En cuanto a la distribución, aquí hay casos bien interesantes, ¿ya? Porque normalmente, como en este tipo de pacientes, hay que utilizar grandes volúmenes de fluidoterapia, ¿cierto? En fluidoterapia, lo que podemos generar es una situación de hipoalbuminemia por dilución, ¿ya? Eh, o que, por ejemplo, si este paciente estuvo en un estado, digamos, de shock, eh, lo que generalmente podría ocurrir es, digamos, un estadio importante, digamos, de alteración también en la distribución en estos pacientes, ¿ya? Donde, ¿cierto? Por esta vasodilatación tan importante, la función de, digamos, la función de retención dentro de lo que es el compartimento central va a disminuir, ¿cierto? Y la migración hacia tejidos periféricos podría verse aumentada, ¿ya? Eh, obviamente, en cuanto a la función de eliminación, esto va a depender mucho del caso, ¿cierto? Porque aquí los clearance van a ir dependiendo de qué tan activa está la función, digamos, renal eh, y, digamos, cómo, digamos, se van a ir depurando los fármacos según su dependencia de funciones metabólicas, ¿ya? Pero como digo, esto lo vamos a ver en mayor detalle, ¿cierto? Cuando ustedes, digamos, analicen el artículo y allí vamos a poder, digamos, analizar las características del paciente crítico y, por ejemplo, correlacionarlo en este caso con el uso de antibióticos en el caso particular que aparece en ese paper. Así que esto es por nuestra última clase. Eh, eso sí, como siempre, les dejé, ¿cierto? Un último cajucito que vamos a hacer. ¿La profesora también hace cajos, profe? Eh, le voy a comentar